Bueno, buenas tardes a todos y todas. Disculpa un poco la demora por las cuestiones técnicas. Seguimos con las conferencias de las jornadas. Esta ya la última por el momento y de este primer semestre. Y nada, hoy traemos algo un poco distinto, creo yo. Así que esperamos que os guste. Os voy a presentar, antes de darle la palabra brevemente a Omar. Y además me hace mucha ilusión porque compartimos pupitres en el grado de Filología Hispánica, así que bueno, siempre es bonito reencontrarnos. Bueno, Omar es graduado en Filología Hispánica, estudios que ha complementado con otras formaciones en el ámbito creativo y cultural, y en la actualidad él se define como humorista, artista y pedagogo, aunque yo matizaría entre otras muchas cosas, ¿no? Ha destacado por sus ilustraciones y viñetuelas de humor negro. También ha colaborado en revistas, publicaciones. Ha sido muy destacada su contribución en el diario La Opinión de Málaga, con algunas viñetas y colaboraciones. También ha realizado multitud de exposiciones individuales y colectivas. Ha participado en multitud de propuestas culturales, tanto en el ámbito privado como en el público. Destacan dentro de su trayectoria como diseñador y humorista gráfico algunos montajes, ¿no?, como Viñetuelas en 2012, expuestos aquí en la Universidad de Málaga, o España, una anomalía, 40 años de meneillos y cosichuelas en 2018, esta última en el marco del Festival de Cine de Málaga. También ha hecho sus incursiones en la esfera escénica, donde destaca como actor, performer y dramaturgo, también la composición de algunas obras en colaboración con Alberto Cortés. Y bueno, ha mantenido también una incesante labor en el ámbito de la investigación, concretamente su relación del humor y su vinculación con la literatura, otras expresiones artísticas, y ha colaborado activamente con distintos artistas en este sentido también. Desde 2012, además, desarrolla una faceta como pedagogo en esta línea del humor y las viñetas, y es un aspecto que, bueno, ha sido protagonista de muchas conferencias, workshops, talleres, con un poco lo que hoy nos viene a presentar aquí. Destaca también en su haber algunos premios, como el primer premio de Artes Escénicas Málaga Crea en 2023 por el proyecto Ramón, también la beca en la Residencia Artística Ágora de la Junta de Andalucía con el proyecto Perrea, y la performance colectiva El pueblo está en la calle del Festival Autóctonos que se celebró en el Teatro Soho este año pasado. Así que nada, Omar, muchísimas gracias en nombre de los coordinadores y de todos los organizadores de la jornada, y tuya es la palabra. Muchas gracias. Menudo currículum, ¿no? Tanta cosa. Gracias. Pues me voy a levantar porque me gusta el movimiento para no quedarme todavía tan sentado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de repente todo el mundo se levanta la cabeza, ¿no? Espérate que se va a levantar y no es una conferencia típica. Pues no es una conferencia típica, al menos ahora al comienzo. Yo me gusta mucho dar paseos, me gusta mucho disfrutar de la realidad, pasear y ver el mundo que está delante mío. Y soy muy fan también de los mercadillos, de los rastros de segunda mano, de las tiendas de segunda mano y sobre todo de los objetos variopintos e inverosímiles, ¿no? Y me gusta ver lo que hay, pero también comprarlos, recogerlos, acumularlos, ¿no? Y tengo una colección bastante grande de objetos muy locos, y para conferencias como esta pues me gusta traer como una selección, ¿no?, que traigo siempre en mi maleta que me acompaña, una maleta muy vintage, ¿no? Y entonces quiero compartiros con vosotras y vosotros algunos de los objetos de mi colección, ¿no?, para que lo disfrutéis. Algunas cosas después que son extraordinarias, un poco extrovertidas, ¿no?, también un poco extraterrestres, ¿no? A ver qué sale de esta maleta. Aquí hay muchas cosas, hay cosas que son maravillosas. Yo no recuerdo muy bien qué me he traído hoy. Yo creo que se me escucha bien sin micrófono de momento, ¿verdad? Voy a ponerle aquí un segundito y si no, luego lo vuelvo a tomar. Bueno, mira, esto de aquí está súper interesante. Esto, no sé, ¿a quién le ha pasado? Yo creo que os habrá pasado, ¿no? O sea, igual son más de café, pero los que seáis de té, ¿no?, os habrá pasado alguna vez que invitas a alguien a la casa a tomar un té, ¿no? Vamos a tomar un té, ¿no? Se empieza a ver de repente una discusión por la cara, ¿no? Té blanco, yo quiero un té blanco, joder, ¿quién toma un té blanco en realidad? ¿Qué clase de gente es la gente que toma té blanco? No, Julián, se toma té negro, se toma té verde, té blanco. Bueno, venga, vamos a permitir a la gente del té blanco, ¿no?
Entonces, para esa gente que toma té verde, que toma té blanco, yo traigo la doble tetera, ¿no? Con la doble tetera es una maravilla porque no va a haber discusiones. Tú quieres un té verde, no pasa nada, lo preparo. ¿Y quieres un té blanco? Sí, también para esa gente que prepara té blanco, lo preparamos y con la doble tetera tú puedes ofrecer a todas tus amistades el té que quieras y se acabaron las discusiones. ¿Por qué discutir por un té? No pasa nada, aquí tenemos la doble tetera. Imaginaos además que tuviera hasta 7 pisos, tienen muchas amigas, muchos amigos, vamos a traer una tetera que tenga muchísimos pisos. ¿Por qué no? Té rojo incluso. Rojo. Y toma té rojo, joder. Bueno, aquí lo hacemos la doble tetera, una maravilla de la industria teterística, ¿no? A ver qué más cosas hay por aquí. Ay, esto también es muy interesante, ¿eh? Esto es una locura muy interesante. No sé si habrá pasado que, seguro, que cuando vais, por ejemplo, el tema de las colas, ¿no? Que es un poco rollo, ¿no? Por ejemplo, vais al cine, ahora ya no vamos tanto al cine, pero se va al cine de repente y los días de, ¿cómo se llama? El día del espectador, ¿no? Eso que está petado el cine. Y de repente hay mucha gente, o va a haber un concierto, yo qué sé, Miley Cyrus, ¿por qué no? Y hay de repente mucha cola, y tú tienes que esperar horas y horas y horas, es un poco rollo tener que esperar tantas horas con la gente, ¿no? Y estás ahí aburrido y tal. Entonces te imaginas, ojalá que hubiera algo que me permita que la gente piense que pueda venir un ave gigante y llevarse a todo el mundo por delante para poder estar primero en esa cola, ¿no? Pues para esos momentos en los que quizás necesitas algo que despeje toda una cola enorme de gente, yo he traído este pequeño artilugio que emite un ruido ensordecedor de águila imperial. Es un ruido ensordecedor. Y la gente, al escuchar eso, huirá despavorida. Tú de repente llegas y dices, bueno, ya está, la gente se ha ido, yo puedo empezar a ir al sitio donde quería, tomar la cola. Una cita con Hacienda, aquí quizá todavía no, pero cuando tengáis en el futuro citas con Hacienda, que eso ocurre, esto viene muy bien, os lo juro. El ahuyentador de gente, esto es una maravilla también, esto es una maravilla. Y más cositas, a ver qué más cositas. Ay, esto está muy bien. Vosotras que no tendréis hijas e hijos, puede ser que alguno haya aquí, pero no lo creo por las edades. Yo tampoco tengo, ¿eh? Pero sí tengo sobrinas, tengo familia, tengo primillos y tal. Que pasa, no sé si os ha pasado alguna vez que cuando vais al parque, que hay muchísimas niñas y muchísimos niños, y corren y se mueven, tú igual no lo identificas. Entonces yo he traído aquí un artilugio para que en caso de pérdida infantil, pues tú puedas atraerlos con mucha facilidad. Tú puedes atraerlos, ¿no? Que es el disfraz de huevo Kinder, ¿no? Con este disfraz, cualquier niña, cualquier niño, bien, jolín, en verdad es un poco feo eso, ¿no? O sea, claro, no, en verdad no mola tanto, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis porque igual puedes utilizar el disfraz para alguien a quien quieres decirle, soy tu sorpresa, ¿no? O queda, vale, no es quizás lo más conveniente, pero bueno, yo creo que el huevo Kinder le gusta a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues el disfraz de huevo Kinder, esto es una maravilla, este disfraz de huevo Kinder, ¿no? Lo dejo también por aquí, esto es una cosa que me encanta. El disfraz de huevo Kinder está muy bueno, está muy bueno. Si estás embarazada, está guay también, te lo pones y bueno, así da doble sorpresa, ¿no? Y a ver, ¿alguna cosita más aquí para finalizar? Ah, esta es muy interesante, sobre todo para la gente como yo que viene a charlas como esta, a contar cosas y tiene pues que levantar el ánimo y mover un poco y agitar a las masas, ¿no? Para esos momentos nos acompaña la mano elocuente. Con esta mano tú puedes dirigir a las masas, puedes decirle a las masas, con esto yo os doy hasta 5 razones para que vayáis por ese camino. Y la gente, por razones tan grandes, pues no puede hacer otra cosa que ir por ese camino, ¿no? Esta mano puede también calmar a la gente, calmar la tempestad del público. Por favor, calmaos. Calmaos. Esta mano no lo consigue. O también puede elevarlo, de repente, elévate. No puedes, esto es muy apabullante, ¿no? También con esta mano, que es una hinchazón de la elocuencia, ¿no? Esta mano permite al orador hablar, dirigir a la gente como un planeador, ¿no? Llevártela por donde quieres. Uno puedes parar de observar esta mano gigante que te lleva por un lado y por otro. Y el orador, cuando ya llega a un punto, como ahora mismo, que ya empieza como a cansar, ¿no? Ya debería callarme, ¿no? El orador se fija en el público, focaliza en la mano y le va llevando por donde quiere con sus palabras, como si fueran mariposas que vuelan por el aire. El orador va llevando a la gente como un planeador, como alguien que pilota un avión, lo va llevando para dirigir poco a poco, para intentar terminar lo que está diciendo con su discurso. Tiene que tener cuidado que no haya, pues yo que sé, algún pendrive, algún boli encima de la mesa que reviente esta mano gigante. Cuidado ahí que no haya algún cactus, ¿no veas? Cuando tú ya ves que el terreno está apropiado, ya puedes bajar la mano y decir, mi discurso ha terminado. Muchas gracias. Estas son algunas de las maravillas que guarda mi maleta, ¿no?
Pero como digo, yo también, a mí me gusta mucho dar paseos, como decía, y disfrutar de la realidad. Y la realidad nos presenta todo el rato cosas muy variopintas y muy locas, y lo que pasa es que nosotros con el ritmo de vida que tenemos es muy difícil que las atendamos, ¿no? Que las atendamos un poquito, ¿no? Entonces a mí me gusta pasear tranquilamente y recoger también como el que está mirando una mariposa que vuela con un cazamariposa, aunque yo soy muy animalista, pero bueno, imaginaos esa imagen metafórica, recogiendo mariposas con un cazamariposas. Me gusta recoger las cosas de la realidad, tomarle alguna foto y luego en momentos como este traer y compartirlo, ¿no? Y he traído aquí una selección que voy a compartir de fotografías. Mira, si me puedes pasar, Jorge, por favor. No sé si se verá bien. Bueno, Antonio José, os traigo la portada de uno de los últimos discos de Antonio José. Antonio José es un artista español, ¿no? Es un artista musical español, seguramente lo conoceréis, igual habéis ido a algún concierto suyo, ¿no? Antonio José es muy, muy famoso. Antonio José publicó un disco que se llama A 1 milímetro de ti y cada vez más cerca. ¿Cuánto más cerca, Antonio José? Cercanía atómica. ¿Qué clase de perversión es esa? A ver qué más hay por aquí. Bueno, esto es interesante, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, sales con hambre de la casa y dices, bueno, voy a coger cualquier cosa y de repente pues te llevas la pata de jamón de tu casa, si es que la tenéis, te la llevas, te la colocas aquí como si fuera un violín y la empiezas a lonchear por el camino, ¿vale? Te vas dando paseos y vas comiendo jamón. ¿Quién no lo ha hecho? Os recomiendo hacerlo, es muy interesante, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando terminas de comer esa pata de jamón? Claro, que necesitas ir a algún sitio, pues gracias a los gobiernos de algunas ciudades han colocado estratégicamente algunas papeleras por las ciudades específicas para que podamos tirar nuestras patas de jamón, ¿vale? Para que no haya ese problema. La persona, de hecho, que ha tirado esta pata de jamón se sentía tan pletórica que de repente ha dicho, hostia, me siento en conexión con la vida, qué maravilla que haya papeleras para patas de jamón. Y se ha quitado hasta los zapatos, era una persona muy hippie, los ha dejado ahí en medio y se ha ido a correr por la vida. Qué locura, la verdad. A ver, ¿qué más he traído? Esto, no sé si se ve bien. Es un cartel de un restaurante que su menú indica, nuestro permiso, dice, hoy frituras de pescados fritos. Frituras de pescados fritos. Este restaurante ofrece un manjar que son frituras de pescados fritos. Ellos ya compran el pescado frito, en la cocina ya lo compran frito. Y a ti lo que te sirven es un pescado que lo traen frito y te lo vuelven a freír. Es una locura, pero la gente se da de tortas. Será una delicia gastronómica. Pescados ya fritos. A ver qué más hay. Vale, no sé si recordáis. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, dijo hace unos meses, quizás hace ya un año, en una conferencia con Pedro Sánchez en Madrid, llena de banderas de España, dijo, Isabel Díaz Ayuso dijo, Madrid es España dentro de España. No sé si recordáis esa frase, pero si no, yo digo que la dijo. Vale, Madrid es España dentro de España. Bueno, pues alguien en Málaga, un diseñador muy loco, ha pensado que podría hacer lo mismo con Málaga, ¿vale? Málaga es España dentro de Málaga. Y ha colocado en esta pegatina que ha diseñado de Málaga, en cada una de las letras, un minimapita de Málaga. Sí, Portugal, por cierto. ¿Tú no parece? España. En este mapa. Es una tarea imposible, pero lo ha conseguido. Qué locura. A ver qué más hay por aquí. Ratibrón 2. Si te gustó la primera parte, Ratibrón 2, porque segundas partes también fueron buenas. A ver qué más tenemos. Este cartel en un negocio, no recuerdo qué negocio era, que dice, no se permite consumir artículos, y entre paréntesis indica churros, pescado, pasteles, etcétera, que no sean de nuestro establecimiento. Yo me pregunto, ¿qué clase de establecimiento es este? Churros, pescado, pasteles, etcétera. Tengo miedo de ese etcétera. A ver qué hay más. Vale, esto es en Berlín. En Berlín, no sé si habéis estado, hay máquinas expendedoras, como las típicas máquinas que le pones €1, le das la vuelta y sale una bolita con un juguete infantil. Ahí en Berlín también hay, ¿no? La metes, le das vuelta, le das la vuelta, está muy duro, le das la vuelta, y te expenden chicles o mini navajas automáticas. ¿Vale? Tú has metido una moneda, no te has dado cuenta, no te fijas, te metes lo que te ha salido de la boca y te empieza a sangrar toda la boca. ¿Qué clase de mente perturbada ha pensado en esto? Chicles y mini navajas automáticas. No tiene sentido.
niños afectados en toda Berlín por culpa de estas máquinas que están en toda la ciudad. Me encanta. Esto es el nuevo Hitler, ¿no? Es un nuevo Hitler en Berlín, el que ha creado estas máquinas. A ver qué más hay por aquí. Bueno, para terminar, una oferta, porque nos gustan mucho las ofertas, ¿verdad? Oferta pan cateto, oferta barras catetas, oferta bollos catetos, oferta catetos. Es que ellos te venden el cateto y te lo traen a casa para que tú le puedas pedir lo que sea. Él te va a hacer lo que sea, de cualquier cosa cateta, él te la va a hacer. Porque ¿para qué elegir lo que haya cuando puedes conseguir la fuente de la que emana todo? Catetos. Me encanta, qué maravilla. Muchas gracias. Y ahora me tendré que poner serio, ¿no? ¿Esto tiene sonido? ¿Hola? Sí. ¿Qué digo? Y ahora me tocará ponerme serio, por desgracia, ¿no? Puedo seguir así una hora más, sacando cosas y diciendo tonterías. Me pongo por aquí. No sé si este micro, sí, aunque está un poquito corto. Venga, ahí está. Me gusta que las cosas sean como sucias, ¿no? O sea, que se note la tramoya, ¿no? De repente se ve el cable. Está bien, está bien. Esto creo que está desactivado. Venga. Bueno, muchas gracias. Lo primero, gracias por la presentación, Jorge. Gracias por la invitación a Belén, pero a todo el departamento y por lo que implica también unas jornadas como esta, ¿no? De difusión, de conocimiento, de nuevas áreas, de nuevos, en este caso, personajes, nuevas ramas, ¿no? También de la literatura, de todo, ¿no? Supongo de todo, de la gramática, del arte, de la cultura. Está muy interesante. Bueno, esto que acabáis de presenciar, esta performance loca, en realidad os diré dos cosas. Por un lado, forma parte, que lo diré luego al final, de una obra de teatro que yo hago donde homenajeo a Ramón. Y respecto a eso, en realidad, Ramón hacía estas cosas. Cuando a él le llamaban para dar una conferencia o alguna charla, él traía una maleta como la que habéis visto, llena de objetos variopintos, y las empezaba a mostrar al público y a comentar cosas al respecto, ¿no? También traía algunas fotografías, como habéis visto, algunos escritos, y se ponía a leerlos y demás, ¿no? Y bueno, de alguna manera a mí me apetecía como hacerle un homenaje en presencia, con esta pequeña introducción performática, a la propia figura de Ramón, ¿no? Él era imposible verlo demasiado serio en una conferencia o en una charla. Entonces, bueno, aquí me ha parecido hacerle justicia haciéndole eso. Bueno, a ver, ahora me voy a poner un poquito más sesudo, pero la idea es que esto sea una cosa ligera, ¿vale? No sé si está todo... Bueno, ahí se ve y yo voy a tener esto de referencia con vuestro permiso, ¿vale? Ahí pongo una pregunta que es, ¿pero quién es Ramón? Porque no sé si vosotras y vosotros que estáis estudiando, me imagino, carreras como la de Filología Hispánica, quizá Historia del Arte, ¿no? Me imagino la gran mayoría que estáis aquí, bueno, no sé si venís alguno de otra rama, puede ser que no suene siquiera quién es este personaje. ¿Os suena alguno quién es Ramón Gómez de la Serna? Voy a decir su nombre completo, el apellido. Por ahí veo algunas afirmaciones. No sé si por ahí también os suena, aunque sea de algo. No sé si habitualmente creo recordar que el personaje o el trabajo de este escritor literario no se profundiza en exceso en las carreras de letras, pero no por ningún motivo, sino porque hay muchas cosas que atender y por lo que ahora veremos, creo que es hasta normal que no se le atienda. Yo creo que debería atendérsele, pero es incluso normal que no se le atienda, ¿no? Bueno, Ramón es, en una etiqueta rápida, es un escritor, popularmente, Ramón Gómez de la Serna es un escritor, ¿no? Esto, perdón. Vale, que yo estoy viendo aquí, que no veía, digo, para que no haya... Ramón Gómez de la Serna es un escritor, un literato, ¿no? Una persona que escribía literatura, pero hacía muchas más cosas. Entonces, depende de quién le preguntes, te va a decir sobre él que Ramón Gómez de la Serna es un humorista, Ramón Gómez de la Serna es un escritor, Ramón Gómez de la Serna es un performer, Ramón Gómez de la Serna era un investigador, era un viajero, era un disfrutador de la vida, te puede decir muchas etiquetas, ¿no? Aquí voy a intentar como desgranar algunas que tiene. Me voy a poner las gafas porque veo que no veo las frutas, ¿no? Entonces ya. Vale. Ramón Gómez de la Serna nace en Madrid en 1888, hace ya más de 100 años, y muere en Argentina en 1963. Yo voy a hacer como una especie de viajecito biográfico de alguna manera, dando pinceladas. Esto tampoco va a ser una biografía, que para eso podéis coger hasta Wikipedia y leer, si os llama la atención el personaje, mucha información, pero creo que es interesante pues transitar un poco
para ver, ¿no? Él nace en Madrid en una familia pudiente, una familia de pasta. De hecho, su familia estaba vinculada con la política, ¿vale? Y entonces él nace en un territorio, en un terreno donde había mucha cultura, había mucho conocimiento y había dinero, al menos al principio. Luego ya pasaron algunas penurias, pero había dinero. ¿Esto qué implica? Pues implica que le ofrece a este hombre un caldo de cultivo de seguridad y tranquilidad para poder permitirse la tontería, hacer la risa, hacer el humor. Si tú vives una vida con bastantes penurias, dificultades y cosas difíciles, es bastante más difícil. No es imposible hacer la risa, de hecho la risa, el humor, viene precisamente del dolor, de lo que no está bien, pero es más difícil poder hacerla, poder vivir de ello y poder crear carrera o vida, ¿vale? Y esto quizás os lo digo también hasta como persona que me dedico a eso, que cuesta bastante, ¿no? En el caso de Ramón, era una persona pues, que tenía esa posibilidad por un lado, ¿no? Y aunque, claro, en la familia eso necesariamente no estaba bien visto. Su padre se dedicaba a la política, en su familia había también vínculos políticos y él de primera manera, la gente que tiene dinero, le dijeron, estudia Derecho. Y él empezó a estudiar Derecho. Pero claro, no le interesaba lo más mínimo, no era especialmente un buen estudiante, era una persona muy imaginativa ya desde muy joven. Y entonces, en cuanto pudo, se escapó del asunto, ¿no? Y él ya desde pequeño empezó a despuntar con el tema del humor y hay como muchas anécdotas, hay mucha gente que habla de este personaje de Ramón. O sea, hay más información más interesante o más veraz, ¿no? Más real, de lo que habla la gente que lo que habló del mismo, porque él siempre intentaba también jugar con su vida y todo el rato a las cosas biográficas suyas le metía un poco de mentira y engaño y humor al asunto, ¿no? Entonces, bueno, de él, pues dicen que de muy joven ya decía muchas tonterías, que era muy observador, que veía la realidad como hemos visto en las fotos, se paraba, contemplaba, dialogaba, hablaba con todo el mundo, pese a tener dinero y vivir de manera pudiente, se juntaba con la gente que no lo tenía y también con la gente que lo tenía. Entonces le dio unas miras y un espectro de la vida muy amplio, ¿no? Esto ha sido un poquito como por encima. Para no detenerme en exceso sobre su figura, que no veo aquí, bueno, estas son algunas imágenes. Yo he hecho aquí, he intentado hacer un recorrido de algunas. Vale, gracias. Algunas imágenes, ¿vale? Este es Ramón de joven. Era un tío que realmente llamaba mucho la atención incluso por su físico, ¿vale? Porque estamos hablando de que le gustaba mucho la performance y en las fotos que hay de Ramón siempre se lo ve como una persona muy seria habitualmente. En la época en la que él vivió, principios del siglo XX, la gente llevaba traje habitualmente. Es como si yo hoy hubiera venido en traje, que hay mucha gente que viene en traje, ¿no? Pero él lo llevaba casi todo el rato. Entonces, da una imagen muy seria. Hoy en día, si vemos a humoristas en La Revuelta o en cualquier programa, no suelen tener traje, ¿no? Él, en cambio, nosotros lo vemos y como que no nos parece que sea alguien que haga la risa, porque siempre va como muy formal, ¿no? Aquí le vemos una foto de juventud y siempre, durante toda su vida, fue en traje. Pero eso fue algo muy normal hasta casi los años 70, que la gente ya empieza a ir incluso físicamente de otra manera, ¿no? Entonces, él no llamaba en principio la atención por su apariencia, porque era una apariencia como muy formal, pero entonces a él le gustaba mucho jugar también con su apariencia, un día saliendo con pantillas como si fuera del siglo XIX, bigote largo, cambiándose un poco la ropa y demás, pero no era una época también de mucha extravagancia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos aquí a un señor como muy serio, pero un tío muy, muy divertido y muy loco, ¿no? Esto es una foto de su estudio. Ahora voy a enseñar fotos de su estudio. Claro, perdón, si me hago un poco lío, porque como aquí ahora ya no veo lo que viene después, tengo aquí una chuletilla, pero más o menos me acuerdo, porque prefiero estar mirando que estar demasiado mirando la pantalla. Ramón, otra cosa suya interesante es que él, ahora hablaremos tranquilamente del trabajo, él tenía en su casa, cuando ya tuvo, al principio con la casa de la familia ya lo hacía, pero cuando luego ya tuvo su casa propia, él se alquiló un torreón, imaginaos una torre enorme en un edificio, una parte de una torre, como si fuera un castillo medieval, y él la tenía lleno de objetos. Él se iba al rastro, como esto que os he traído, imaginaos una casa llena de cosas. Creo que ya directamente, si no, aquí puedo verlo, no sé si se ve. Bueno, imaginaos que este era su despacho con su mesa, toda llena de fotografías, collage, llena de libros, por supuesto. Esto que se ve aquí a la derecha es divertido porque pone peligro de muerte. Era un cartel de los que se colocaban cuando ponían una estación eléctrica para que no te electrocutaras, ¿no? Como cuidado, peligro de muerte, ¿no? Eso hoy en día ya casi no se ve porque todo es un poco más seguro. Pero bueno, es como los carteles que veis ahí de extintor, pues lo mismo, de peligro de muerte, cuidado, no tocar, que te electrocutas, ¿no? Pues él tenía colocado una placa original de eso
en su biblioteca con sus libros, como una broma, como diciendo, todo el resto de mi biblioteca es interesante, pero no, que nadie lea mis libros porque te van a electrocutar, ¿no? La broma. Entonces, su despacho era una absoluta locura. Entras y era como una performance. En realidad era algo como muy artístico sin pretenderlo. Simplemente es que le gustaban mucho los objetos. Él decía que los objetos contaban cosas, igual que yo ahora he sacado objetos y he contado una historia sobre los objetos que me han interesado. Él decía que los objetos contaban cosas y cuando él incluso estaba poco inspirado para crear su trabajo, que ahora veremos, cogía un objeto al azar y eso le daba inspiración para contar, pues yo qué sé, desde un poema, una greguería, un texto más largo o una locura para una conferencia, ¿no? Una performance, ¿no? Entonces su estudio es una maravilla porque estaba repleto de objetos, le gustaban mucho las formas esféricas y lo tenía lleno de canicas por todos lados, bolas de, como hoy en día se ven como las bolas antiguas de discoteca que tienen espejos y demás. Su estudio ahora mismo está reproducido, más o menos tal cual era cuando él era joven en Madrid, en el Centro Conde Duque de Madrid. Es una sala de teatro que hay en Madrid, que tiene varias salas de teatro, y está reproducido su estudio, ¿no? Aquí estas fotos son de la reproducción de su estudio. Esta de aquí es de su estudio original, una foto antigua, ¿vale? Esta es de su estudio. Esto, por ejemplo, le gustaban, como digo, la forma y todo lo que a él le parecía extraño y extravagante, le llamaba mucha atención incluso para poseerlo, ¿no? Como este espejo que de repente, pensad que hoy en día no es tan raro, pero en la época un espejo como este, donde desde un punto pudiese ver todo, lo que se llama ojo de pez en fotografía, pudiese ver todo, eso era algo realmente extraño, ¿no? Él incluso en su estudio tenía una lápida. Un día fue al rastro y había alguien vendiendo una lápida de vete tú a saber quién y dijo, hostia, qué guapo tener esto en mi estudio. Y se compró una lápida, el tío. También tenía, por eso en la foto anterior se veía con una muñeca, porque se compró un maniquí, lo tenía ahí en su estudio y se ponía a hablar con ella de vez en cuando. Estas cosas excéntricas. A él le gustaba todo por la broma. Por eso digo que de entrada estoy comentando esto porque el personaje es muy llamativo por lo serio que aparentemente pueda ser. Y esto le pasaba a muchos personajes de la antigüedad, que tenemos hoy en día fotos de muy trajeados y serios. Es como si ahora me hacen una foto, por decir, aquí hablando, y de repente la foto soy yo como muy serio, ¿no? Pero luego la realidad es que acabo de contar tonterías con objetos que he traído, ¿no? Pues pasaba exactamente lo mismo en su época. Yo que sé, si había estudiado literatura o personaje ya clásico de la filosofía, de historia, como por ejemplo Unamuno, era un tío que la imagen que destilaba era un tío súper serio, ¿no? Pero luego era mentira. Tú te pones a leerle algunas cosas suyas y de repente descubres que es un tío muy divertido, que le encantaban los chistes, las bromas, pasa que era la estética de la época, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito la primera reseña biográfica, ¿no? Como veis está lleno de objetos súper locos, fotografías de todo tipo, cosas de farmacia. Claro, hoy en día eso se nos parece como algo muy antiguo, pero si vais a cualquier rastro, no sé si habéis ido a los rastros de segunda mano alguna vez, que de repente vas y hay millones de objetos súper locos. A Isabel era un obsesionado por el rastro, ¿no? Él tenía varias obsesiones, ¿no? Los objetos, visitar los rastros, descubrir el mundo, hablar con la gente, observar y no parar de ver para luego también escribir, ¿no? Y realmente con esto que os he comentado podéis hacer, esto es otra fotografía de su estudio, ¿no? Como veis todo el rato es repleto, él era muy barroco, todo estaba lleno todo el rato. Él decía siempre, en la próxima casa que me compre o en el que alquile o en la que esté, ojalá que estará todo en blanco, pero luego eso era mentira, era imposible. Empezaba a comprar y acumular y aquello era una locura, ¿no? Cosas ya suyas más personales y demás, de cosas biográficas, se puede hablar mucho y tendido. Ahora luego al final hablaré de algunos vínculos que tuvo muy interesantes. Pero es una persona que pasó mucho tiempo, puedo decir, sola, descubriendo el mundo, ¿no? Y aunque era muy enamoradizo, luego se vinculó con varios personajes que comentaré un poco al final. Y luego, al final de su vida, sí estuvo con una pareja y la acompañó toda su vida. Y él, con esta pareja, que era de origen argentino, que la conoció en un club de escritoras y escritores, ¿no? En Madrid. En la época de la Guerra Civil, claro, él le pilló la Guerra Civil a Ramón Gómez de la Serna. Y él se autoexilió sin tener ningún problema político con nadie. Él pensó que no era el territorio, o sea, a él le encantaba mucho España, como ahora también comentaré, y él se autoexilió a Argentina con su pareja, Luisa Sofovich, porque, claro, estaba en mitad de una guerra y dijo, es que aquí no quiero estar, ¿no? A él le dolía España y él era una persona con un pensamiento muy anarquista. Como habéis visto, todo esto no era una persona muy politizada, era muy anarquista y le dolía mucho la situación que estaba pasando España y en un momento decidió irse a Argentina. Pasó el resto de su vida en Argentina, pero como no se llevaba mal con el régimen franquista, a él le invitó España, el gobierno español, con Franco, de hecho, y en un momento bastante duro del franquismo, en el año 44, creo recordar, le invita a España
bueno, a dar unas charlas, a darle como una bienvenida, ¿no? Y se le abrieron las puertas de toda España, ¿no? Él luego lo que pasa es que terminó aburriéndose un poco los días que estuvo, porque decía que, claro, después de las primeras fiestas, luego ya, bueno, la gente vuelve a la rutina, ¿no? Y a él le gustaba mucho la fiesta, la diversión, la conexión, la gente, ¿no? Y no le gustaba mucho la España tan gris que había. Entonces, bueno, él se volvió a Argentina, aunque él viajó mucho y tuvo vínculos. Él viajó a París, él se recorrió toda Europa, casi toda Latinoamérica la pisó y si no estuvo vinculado con gente de allí y demás, ¿no? Y él cuando murió en Argentina en el año 63, 1963, murió por un cáncer, ya estaba bastante malo y tal, y a él le trajeron su cuerpo a España. Luego al final enseñó su tumba, porque os va a llamar la atención, sobre todo si sois de filología hispánica, de dónde está enterrado Ramón. Está enterrado en Madrid y ahora os enseño dónde. Perdón, que he perdido un poquito el hilo, que de repente como muchas cosas, ¿no? Él muere, lo traen a España su cuerpo y le hacen un entierro con honores. O sea, para que veáis lo importante que era ese señor, que de repente le hicieron luto nacional de 3 días a Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Habiéndose ido fuera y demás, ¿no? Era una persona muy importante. Pero, ¿por qué quizás no se ha escuchado hablar tanto de él? O en la universidad, por ejemplo, no se le atienda tanto, que quizá puede decir, oye, pero si era una persona tan importante, un literato, pues alguien reconocido, que le quería mucha gente y estaba muy vinculado, ¿por qué no se le atendió tanto? La clave de la palabra es porque se dedicaba al humor. Es una cosa inherente al tema del humor. El humor pierde vigencia con relativa rapidez porque el humor es algo generacional. Esto que he hecho al principio es una imitación de lo que él hacía con algunos conceptos que son un poco de ahora, ¿no? Pero esto igual dentro de 2, 3, 5 años no funciona, ¿vale? Entonces el humor va cambiando completamente. Y si no, pensemos en los programas que igual, no lo sé, lo digo en general, pero igual a vosotros os puede conectar más La Revuelta, que tiene un foco más como para nuestro rollo, o la edad incluso, y de repente, por ejemplo, El Hormiguero, que lo llevan por otro lado, y no, ahora de repente, ¿no? En una conferencia entra en una polémica, ¿no? De repente, ¿y por qué Pedro Sánchez? No, broma, no me imagináis. No, pero lo que me refiero con el tema del humor es que de repente igual puedes desconectar con cierta rapidez porque ya a nivel de generación no te conecta, ¿no? De repente dices, hostia, pues no me conecta nada lo que hace ahora un señor de 60 años y en cambio el que hace el de 30, pues igual eso sí me conecta, ¿no? Y así va a pasar siempre. Casi ningún humorista español y del mundo, aunque en el mundo en algunos sitios sí se le atendió más, pero diría español, se le reconoce tanto como a otra gente que se ha dedicado a la literatura, a la creación o a otras cuestiones, a la música y demás, ¿no? Entonces, bueno, es por también hacer un poco ese alegato, ¿no? Entonces, ahora yo tendría que decir qué es lo que hizo también Ramón, pero aquí yo lo que pongo es qué no hizo, porque lo curioso de Ramón es que hizo muchísimas cosas, ¿no? O sea, he hablado antes de unas pinceladas suyas de vida y para hablar de las cosas que hizo, casi que diría mejor que no hizo. Ramón, por ejemplo, no fue futbolista, ¿vale? Tampoco fue astronauta y le pilló el viaje a la luna ahí casi, casi, ¿no? Con otro permiso, perdón, me tengo la voz un poco así, estaré bebiendo. ¿Qué tampoco hizo Ramón? Pues Ramón, creo, no me consta que fuera mecánico de coches, ¿vale? Eso tampoco lo hizo Ramón. Nunca fue técnico de extintores, ¿no? Cuando hay un extintor como el que hay ahí, que de repente tienen que... Cada X años hay que comprobar que eso siga funcionando, que nadie muera incendiado en una sala como esta. Ramón tampoco se dedicó a eso, ¿vale? Y podría decir algunas cosas que tampoco hizo, pero voy a decir entonces las que hizo. Todo esto lo digo porque es que hizo muchísimas cosas, no solo dentro del ámbito de la literatura, sino también dentro de otros ámbitos, ¿no? Que tienen que ver con la cultura y la creación, ¿no? Aquí tengo una lista enorme, pero yo voy a ir comentando algunas cositas por encima y ahora os leeré, que lo tengo ahí abajo, algunas cositas. Bueno, él es muy famoso por una cosa de su creación, por una literatura mínima que se llama greguería, que igual eso si os suena os veo a sentir alguna la cabeza, greguería. Eso es una palabra que se inventa él, que probablemente recoge del idioma francés y hace una deformación y tal. Y él dice que la greguería es la suma del humor y la poesía. Para él, si sumas la construcción poética y le añades la cuestión del humor, te sale una greguería, ¿no? Y él, aquí os digo una que hay aquí, es el que bebe en taza, hay un momento en el que sufre eclipse de taza, ¿no? Esto igual, por su manera de construir humor, igual hoy no lo entendemos, pero básicamente se refiere a que si tú estás bebiendo de una taza, hay un momento que esto te tapa y no ves el horizonte. Es como si vivieras una especie de mini eclipse delante de tus ojos. Entonces, fijaos qué metáfora acaba de construir con una cosa tan cotidiana como coger una taza, beber y darse cuenta y decir, ostras,
mira qué curioso, se genera casi como si fuera un eclipse, ¿no? Pues él eso lo hacía todo el rato. De hecho, incluso la gente que más le criticaba le decía, ostras, que tú todo el rato hablas en greguerías, porque todo el rato lo que no para de soltar eran construcciones como esta. Ahora os leeré como una selección, ¿vale? Porque él tiene publicadas cientos de frases como esta, ¿no? Aquí en este caso, ¿no?, está dibujada, ahora enseñaré más ejemplos dibujados, porque ya lo puedo decir igualmente, él también dibujaba, ¿no? No es lo que se le conoce, como digo, se le conoce más por esto, pero hizo muchas cosas. Él también dibujaba. Y dibujaba porque casi toda la gente del mundo de la cultura suele dibujar. Al menos empieza. Yo me dedico también, entre otras cosas, a ser profe de dibujo, de viñetas y demás, y hago siempre una defensa. Y entonces cuando veo que alguien dibuja y lo comparte, me alegra mucho. En el caso de Ramón, por ejemplo, él dibujaba y lo compartía. Le pedían greguerías y también las publicaba con dibujos. Pero la dibujaba sobre todo por necesidad, porque él le pidió a Dalí, dije, oye, ¿me puedes ilustrar las greguerías? Se lo pedía también a artistas gráficos de su época, oye, ¿me puedes tú dibujar estos textos? Lo que pasa que, bueno, igual que ahora, entonces también había precariedad, malos tiempos, meneo y jaleo, y entonces de repente decía al artista como, uy, sí, pero vale tanto, pues no tengo, o no me da tiempo, me las pido con muy poca antelación y tal, ¿no? Entonces él, por la negativa de algunos artistas puntualmente, pues empezó a dibujarlos él. Entonces, como él generaba tanto, dijo, bueno, ya está, lo resuelvo yo. Entonces hacía una pequeña ilustración para mostrarlo, ¿no? Más cosas que hacía Ramón, hacía novelas, tenía novelas por un tubo. Enumerar las novelas puede ser también un poco interminable porque tiene más de un centenar de novelas. Él las dividía entre novela grande y novela chica. Él decía que la novela grande era la novela larga y la chica pues era el relato un poquito más corto, ¿no? Pero a veces no sabía distinguir qué es novela chica y novela grande para él porque había cosas que eran muy largas y otras muy breves, pero que su construcción no era de un cuento, ¿vale? A él le interesaban todos los temas para escribir, todos, absolutamente todos. No había nada de lo que, probablemente no haya nada de lo que él no haya escrito. Incluso esto que estoy bromeando de los extintores, o de los mecánicos, o de la astronáutica, os aseguro que él ha escrito sobre eso, ¿no? Lo puedes encontrar desde una greguería hasta en una novela, además, ¿no? Cinelandia, por ejemplo, es una novela, aquí hay alguna que he traído así para que veáis. Cinelandia es una novela que habla del mundo del cine, ¿vale? En su época, sobre todo, el cine era una de las grandes maravillas, ¿no? Él había nacido a finales del siglo XIX, el cine comienza tímidamente justo después del nacer y él vive a principios del siglo XX como la explosión del cine y luego el cine sonoro y eso a él le fascina como a todo el mundo de la época, el cine, la fotografía, la música. Ahora lo enseñaré también, pero en su biografía que él cuenta, él me hace muchas gracias porque hay dos cosas que me fui a mirar hace poco. Una es cuando él cuenta como la primera vez que hubo un teléfono en su casa y te lo describe, ¿no? Y te dice, pues mira, este aparato es así, tal. Incluso en la época, para que pensemos que cosas que pasan ahora no son tan nuevas, él relata que como ya había teléfono en las casas, habían creado una conexión entre la ópera y las casas. Y entonces en la ópera ponían un audífono, como un micrófono, perdón, y en las casas tú marcabas en el teléfono y escuchabas desde tu casa la ópera. Que como, hostia, que es algo que hoy en día lo haríamos con YouTube, por ejemplo, ¿no? Pues ya, y estamos hablando de principios del siglo XX, porque su madre todavía vivía, la madre de él, o sea, eso fue creo a principios, en 1910, 12 o algo así, o sea, muy temprano, ¿no? Y otro detalle que fui hace poco a mirar su biografía, después de la pandemia, fue que cómo había pasado en la gripe del 14, igual que la pandemia del 2020, que se hablaba mucho. Sí, hace 100 años también hubo una. Bueno, pues a él parece ser que le curaron con azúcar. Le dieron en entonces, igual que, ¿os acordáis que ahora durante pandemia se hablaba de todo, ¿no? Pues tómate esta vacuna, o había gente que decía, no, bebe lejía y te curas, ¿no? Había cosas locas. Pues entonces decían también algunos médicos, no, con inyecciones con azúcar líquida, o sea, agua con azúcar mezclado y te lo inyectabas, te curas. Y él se puso con esa gripe y casi muere en el 14 y entonces fue un médico, le dijo eso, lo inyectó y dice, no, yo aquello no me lo creía, pero él mismo lo relata y dice, hostia, pero yo sobreviví. O sea, que hasta eso pasaba también en su época, que no pensemos que algunas cosas son tan nuevas, ¿no? Esta otra novela suya, esta quizás no sea nada reseñable, ¿no? Pero bueno, sobre todo quería traerla también para que veáis alguna cosa diversa y los diseños también tan chulos de portada. Este dibujo no es suyo, ¿no? Se lo hacía, él estaba muy vinculado con artistas y demás. Esta novela sí es interesante, además es una edición un poco más moderna de Blackie Books, se llama El Incongruente. Esta es un poco rara de las que digo, porque realmente podemos decir que por extensión es una novela grande, es larga, pero él la define como novela chica por la importancia que tiene, o sea, es una cosa a caballo, ¿no? Se llama El Incongruente. En este caso, luego Julio Cortázar le hizo un prólogo bastantes años después, porque en vida creo recordar que ellos no se conocieron, ¿no? Y esto es una edición moderna, ¿no? El Incongruente cuenta la historia de una persona, Gustavo, creo recordar que se llamaba, que
en la vida, él sale a la vida y todo el rato le pasan cosas que son incongruentes, ¿no? Así que recuerde, por ejemplo, un relato, está en su bloque de edificio y de repente hay una disputa, hay una pelea, hay un problema, ¿no? Y entonces van a pelearse, entonces llaman a la policía, a los militares, no sé qué, y entonces hay un hueco de la escalera. Ah, bueno, perdón, la pelea era porque uno se había ligado a una chica o un chico o algo así del edificio, entonces había como las familias peleando o algo así, ¿no? Pero como había hecho esa acción en el rellano de la escalera, en un hueco, resulta que de repente llega un abogado y dice, no, no, pero es que ese rellano, no, ahí no hay ninguna jurisdicción, nada de lo que podáis hacer, ahí le aplica, ¿no? Y entonces, bueno, como que toda la historia está construida en base a cosas que son absolutamente locas e inverosímiles. Muy divertida esta novela, incluso hoy en día, que nos podemos reír un poco con las locuras, ¿no? Hay una chica, Rocío Mazuecos, que hizo un cómic adaptándolo, pero lo hizo, no es popular, no se conoce, tienes como que buscarlo por internet, pero hay una adaptación en cómic. Bueno, escribió también muchos artículos de periódicos y en revistas humorísticas, que entonces ahora ya casi no hay, solo hay una que se llama El Jueves, que sigue existiendo, pero realmente no existen ya revistas humorísticas, pero en el pasado había un montón. Hoy no hay porque hoy tenemos TikTok, YouTube, hay memes, Twitter, X, o sea, hay otros medios para consumir humor, ¿no? Pero entonces pues lo que había era el papel y las revistas. Y entonces él escribía en un montón, ¿no? Esto es un recopilatorio reciente de obras suyas. El rastro, o sea, él también hacía ensayos, a él le encantaba hablar de cosas, de estas observaciones y tal. Y como le gustaba mucho el rato, pues tiene ensayos sobre el rastro, tiene ensayos sobre el circo, que era otra de sus cosas que le apasionaban, ¿no? Es que digo, podría estar diciendo lo erótico, o sea, él escribió también novelas eróticas, ¿no? La Nardo, que luego también se llevaron al teatro, algunas de ellas. Pero es más, es que él también escribió teatro con muy poco éxito. De él mismo decía, y mucha gente también lo decía, que él todo lo que se le ocurría a Ramón lo escribía. Y todo lo que escribía lo publicaba. Y todo lo que publicaba no se vendía, lo tenía que regalar. Decía él. Publicaba mucho y casi todo lo tenía que regalar. Él en su estudio, antes que hemos hablado de estudio, aunque estoy dando un poco de saltos, pues más o menos hay una línea. En su estudio, él tenía una mesa, y no exagero, como habéis visto, larga, pues una como esta y otra girando como la otra, ¿no? Haciendo una L, ¿no? Y él tenía sobre la mesa muchas libretas y en cada una hacía una obra. Y las tenía todas a la vez abierta. Y de repente le venía la inspiración para alguna, se sentaba y se ponía a escribir. O de repente igual estaba en otra, un día y tal. Le gustaba quedarse despierto hasta la... Le gustaba mucho vivir mucho y luego escribir mucho. Eran como sus pasiones, ¿no? Él también escribió biografías, también porque tenía que hacer trabajo que sí le diera de comer, ¿no? Entonces le contrataban, bueno, como tú escribes, escribe biografías de gente. Y él tenía luego una perversión que es que le gustaba escribir biografías de gente que le cayera bien o que tuviese alguna cosa en común con él, ¿no? Y, por ejemplo, él tiene muchas escritas, ¿no? Pero, por ejemplo, la de Goya, ¿no? Que él se sentía como afín, o la de Valle Inclán, que él sí coincidió un poco en época con Valle Inclán, aunque no eran amigos, pero sí eran conocidos y sí coincidieron, de hecho, en vida. Pero hay una particularidad, no te puede, por eso estas biografías cuando estudiáis, incluso si las estudiáis en la carrera, yo a veces las he visto en bibliografías, pero no suelen ser muy frecuentes porque no te puedes fiar de estas biografías, porque la mitad de los datos son falsos. Él se inventaba cosas, porque se metía mucha literatura y estas biografías no son exhaustivas para nada. Él decía, esta persona es muy parecida a mí, pues yo voy a inventarme su vida. Entonces, no son especialmente divertidas de leer esta biografía, pero si conoces la vida de la persona que está escrita y lees esto, tú dices, espérate, esto es un poco locura, esta vida no es la suya, ¿no? Igual que escribo biografías de otros, la obra, para mí al menos, la más interesante que tiene, de si queréis algún día decir, voy a leer algo suyo, lo más interesante para mí que tiene, y fíjate que a mí me gusta mucho todo, es su propia autobiografía. Él publica en el 48, perdón, con cerca de 60 años ya, ¿no? Ya un poco mayor. 60, no sé si he hecho bien la cuenta, del 88 al 48 hay 60 años, ¿no? Sí. Lo escribió con casi 60 y luego se publicó después. Él publica su propia autobiografía y es una absoluta locura, ¿no? Todos los pasajes de su vida, todas las cosas que ha vivido, todas las cosas que le han ido ocurriendo, su manera de escribir, que es totalmente con greguerías, como hemos visto, todo lo pone en esta biografía. Todas las cosas que le hacen a él característico están escritas aquí. Esto sí es muy divertido y él es pionero incluso en escribir autobiografía de manera divertida. Luego, casi todos los humoristas de España e internacionalmente, igual os suena Groucho Marx, de los hermanos Marx o otra gente, escribieron autobiografía de manera humorística y el primero que lo hizo fue Ramón. Él es pionero en muchísimas cosas, de ahí también su importancia, ¿no? en el humor, ¿no? Esto, así. Uy, no sé por qué algún motivo ahora volvemos al principio a comentaros las imágenes. Espera un segundito.
es que hay aquí mucho material. Bueno, esto son algunas greguerías ilustradas. Ah, ¿eso se ha quedado ahí? Porque quizá tenga que... Se ha quedado estático. Errores técnicos. Desde la dispositiva... Creo que si le doy aquí ya funciona, ¿no? ¿No? A ver. Si le doy desde el principio... Oh, no. Espera, voy a hacer una cosa. Esto tampoco. A ver, te pido si puedes cerrarlo y abrirlo mientras yo saco... Voy a leeros algunas de sus frases. Perdón, pensaba que había sacado el libro y lo tengo aquí. Algunas de sus greguerías. ¿Alguno habéis leído algo suyo? ¿Os suena de haberle leído algo? ¿O solo del personaje como nombre? ¿De haberlo visto en alguna calle o algo? No habéis leído nada suyo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por aquí sí, ¿no? Una greguería que dice que el 4 es la silla de los números. El 4 es la silla de los números, ¿no? Invertida. Claro, él está todo el rato observando las cosas y sobre cualquier cosa... Esto es un simple recopilatorio, pero tiene, como digo, cientos. Igual hay que volver a abrir el archivo, Sí, ¿no? pero tienes Está aquí fuera, sí. Si minimizas verás que está aquí fuera. Os leo algunas para que veáis. Estas son como sus construcciones más pequeñas, pero os voy a decir una cosa. Para hacer algo pequeño, normalmente uno piensa que lo cortito o lo sencillo es fácil. Pero realmente no. Lo complicado es ser tan sintético, ¿no? Lo fácil es escribir mucho, hablar mucho, ¿no? Pero lo difícil es ser tan sintético. A ver, aquí, por ejemplo, algunas... Dice, monólogo significa el mono que habla solo. Bueno, esta cosa así de... Dice una frase, algunas son como muy lapidarias. Dice, lo más importante de la vida es no haber muerto. Pues sí, la verdad que sí. A ver, la mano. No sé, ¿sí sale? Dice... Está grabando. Aquí está. Dice, pan es una palabra tan breve para que podamos pedirlo con urgencia. En plan, para que no nos muramos de hambre. Pan, pan, por favor, pan. Dice, hipocondríaco, no sé por qué, me parece algo así como la mezcla disparatada de hipopótamo y cocodrilo. Se ponía a imaginar que le salían cosas. A ver. Esta que aquí que hay, que tengo aquí señalada. Dice, poner nota a los libros es un atrevimiento, como lo sería el retocar los cuadros de una exposición. ¿No? ¿Se imagina eso también? A ver. Dice otra. A veces pensamos si la gran equivocación de la vida es creer que la cabeza se ha hecho para pensar. Me gustaba mucho reflexionar sobre él. Otra. Los mejillones son las almejas de luto. Sí. Tiene cosas que son muy divertidas que todavía funcionan, ¿no? Aquí he traído algunas que creo que todavía funcionan. El que pide un vaso de agua en las visitas es un conferenciante fracasado. Esto igual como lo típico de alguien que va a dar una conferencia, que siempre hay el típico vasito de agua para la conferencia o la de agua, que lo hace en una visita es... ¿No sale, perdón? ¿O sale? Sí, ya. Ah, vale, perdón. Estoy aquí como ganando tiempo, ¿no? Imaginas como ganando tiempo, me leo el libro entero, lo leo. Estaban ya hartos, habían pasado 7 horas, la gente encerrada diciendo, por favor, que pare ya de leer ese libro. El cocodrilo es una maleta que viaja sola. El cocodrilo es una maleta que viaja sola. Tiene uno muy bonito, creo que aquí no está, no lo tengo seleccionado porque no me suena haberlo visto ahora antes de... que decía, como daba los besos tan lentos, le duraban más los amores. Esa frase igual la habéis escuchado y es de él, ¿no? Eso es más poesía incluso que humor, pero ahí también hay una construcción humorística. Dice otra, ¿y si estuviésemos equivocados? ¿Y si la Tierra fuese la Luna y la Luna la Tierra? Esta cosa de repente de ida de olla. A ver, ¿alguna más? Pingüino es una palabra talada por moscas. Por las dos puntitos. Se fijaba en todo, es una maravilla. Dice, la naturaleza es triste. ¿Ha visto a alguien reírse a un árbol? De repente se le ocurren cosas. A ver, aquí tengo otra seleccionada, a ver qué hay más. Ah, dice, bueno, una greguería es el buscapiés del pensamiento. E incluso ya se burla de sí mismo, ¿no? Y se mete con su trabajo, ¿no? Bueno, aquí, esto es un pequeño recopilatorio, pero digo, él publicó cientos y cientos de obras, ¿no? Estas, como veis, bueno, él luego las ilustraba para medios de comunicación y demás, porque él, os comento, por ejemplo, cosas, él, como escribía mucho, pues le decían los periódicos, oye, pues dame un surtido de greguería y te lo vamos publicando cada semana. Pero bueno, que tenga algún dibujillo, entonces él lo hacía, ¿no? O también, por ejemplo, él le llamaban, como he hecho antes, ¿no? Para dar una conferencia, en su conferencia él se ponía a contar greguerías, a mostrar algunas cosas y eso se trataba. Al final eso hoy en día sería como una especie de monólogo, ¿no? Ahora os enseñaré un vídeo que es suyo de 1928, que es la primera persona que grabó un monólogo en España con sonido. Es una locura. Hasta tal punto
A ver, si lo doy aquí ya baja, ¿no? O aquí. No, creo que... Ah, vale, sí. No se ve. No hay manera, ¿eh? Se queda como pilladillo, ¿no? Bueno, os comento. Lo que interesa quizá aquí es ver ahora el vídeo. No sé si podrá... Si no probamos a cerrar y abrir. No sé si será por el vídeo, pero bueno. O sea, me refiero como hay muchas cosas de grabación. Bueno, pero lo puedo decir, no hay problema. Él dio hizo cosas que hizo. Hizo, como digo, teatro, ensayo, biografía, daba las conferencias, hacía monólogos. Él también hacía tertulias en los cafés, se juntaba con gente para hablar de literatura. Ahora mismo no estamos hablando, ¿no? Yo estoy contando aquí, soltando mi chapa y vosotros estáis escuchando. Pero se juntaba con la gente, por ejemplo, en un bar, en un café, entonces eran cafés donde se servía café, que era algo como muy novedoso. Vamos a tomar un café. Hoy en día es como un bar, y se ponían a hablar de literatura, ¿vale? Gente, normalmente señoros, la verdad, pero había muy poca mujer, por desgracia, en eso hemos cambiado por suerte bastante. Pero se ponían a dialogar de literatura, ¿no? Verdad que era gente muy intelectual y muy leída, ¿no? Y alguna vez eso terminaba en borrachera, en performance y en locura, que en realidad es un poco como hoy en día cuando nos juntamos en un ambiente social, ¿no? Pero ¿qué más cosas hizo también así locas? Bueno, él también escribió poesía, aunque es muy poco conocida. He dicho también que escribió teatro, pero no fue de nada de éxito, que se representó alguna vez, pero no era algo interesante, había gente más interesante. Pensemos que era la época donde estaba Lorca, o otros humoristas que hacían teatro, otros dramaturgos, que su teatro era más comercial y más interesante que el suyo, ¿no? También hizo fotos, escribió ensayos sobre fotos, hizo vídeo, participó como actor en cosas, ¿no? Pero es que él también, podemos decir que fue el primero que tuvo un podcast, porque él, como hablaba tanto y escribía tanto, le pidieron una colaboración en la radio y como, bueno, por no ir todos los días a la radio, le instalaron en el año 40 una estación de radio en su casa, y él desde su casa se conectaba con la radio, que era la antigua cadena SER, y leía greguerías o contaba cosas. En vez de hacía monólogos en radio. No sé si cuando os acordáis de David Broncano, digo David Broncano por tener un referente súper cercano, cuando estaba en cadena SER en A Vivir, que salía a la calle ahí a Gran Vía a hablar con la gente, pues él hacía lo mismo, hacía 100 años, o sea, es una locura, casi 100 años, ¿no? Es una locura, ¿no? Esta foto, bueno, es de una tertulia literaria suya y demás, ¿no? Aquí vemos como, bueno, él está ahí un poco en medio y hay una serie de personajes que son gente del mundo literario bastante importante. Ahora veréis un retrato también que... con el tema de los monólogos, si podemos pasar al siguiente, no sé darle ahí. Este hay que darle al play, creo. Igual hay que darle aquí. Aquí está. Esto es un monólogo suyo que graba en 1928 para hacer simplemente una prueba de sonido. Igual... Ay. Perdón. No consiste más que en un monóculo cristal. Un monóculo cristal por el cual yo veo las cosas de relieve y es anotando todo lo que tiene de Sonará.
Pues esto es una prueba de sonido, ¿eh? No penséis que esto estaba preparado. Yo, como siempre, tenía cachivaches y objetos. Si quieres, podemos pasar al siguiente, no sé. Se ve, ¿no? Vale. Esto le dijeron, oye, puedes ponerte ahí un momento que estamos haciendo unas pruebas para este nuevo fenómeno que es que el vídeo ahora se puede grabar con sonido. Y dijo, tú que te gusta hablar y decir tonterías, ponte y grabamos algo. Y se puso y grabaron esto, ¿no? Y probablemente esto sea el primer monólogo de la historia, en español al menos, porque como tal cual, con esa intención humorística tal y cual, es esto. Es verdad que hoy en día lo vemos y no nos hace gracia, no os habéis reído. ¿Qué rollo? ¿No os habéis reído? No, pero que es normal que no nos haga gracia porque realmente de lo que está contando y la manera que tiene de hacerlo no nos conecta, lógicamente. Pero la construcción es la misma que hoy en día en la que se hace un monólogo, ¿no? De disertar y pensar sobre cosas y compartírtelo, ¿no? Llegado a este punto, sé que por tiempo ahora ya seré breve un poco y para sacar algunas conclusiones, ¿no? Yo quería compartiros un viajecito para conocer un poco más al personaje, que es un personaje bastante olvidado, ¿no? Bueno, yo soy un obseso de Ramón, hasta tal punto, como decía al principio, que he hecho una obra de teatro, le he investigado muchísimo, le he leído prácticamente todo, hay cosas que son infumables, también lo digo, porque como escribió tanto, había cosas que era como, esto no aguanta el tiempo. Pero ya me hago una pregunta y es ¿por qué Ramón es tan importante, ¿no? Me la hago yo y también quiero defenderlo y compartirlo, ¿no? No me la he hecho yo solo, hay mucha gente que es y ha sido fanática de Ramón Gómez de la Serna en vida y luego después en muerte, ¿no? Aquí hay una portada de un libro, probablemente el más reciente, donde se habla de Ramón, además de otros autores, y fijaos que, entre otros los que están ahí, esto lo coordina Mary Cuesta, que es una investigadora de Madrid, y esto se hizo una exposición en Madrid que se llamaba Humor Absurdo, una constelación del disparate en España, y entonces sacaron un libro que reflexionaba sobre el tema del humor, el humor absurdo y demás, donde Ramón pues es como el iniciador de aquello. Y si os fijáis, entre otros nombres está Joaquín Reyes también aquí, es decir, que incluso alguien tan contemporáneo como Joaquín Reyes valora este personaje. Pero bueno, el libro no habla solo de Ramón, habla de muchas humoristas y humoristas de España, y tanto contemporáneos como antiguos, ¿no? No sé si aquí que tengo... A ver. Ah, vale. Sí, decía que ¿por qué es tan importante? Aquí he retratado lo del humor absurdo, ¿no? De Mary Cuesta. Os compartiré que para hacer humor, igual que os he traído estas cosas que están basadas en la observación, ¿no? De yo cojo algo, un objeto, o la realidad que está delante nuestra, o un pensamiento que luego lo puedo convertir en una greguería o en un texto más largo. Para hacer humor, la observación es esencial, ¿no? Tienes que ser un buen observador de la vida y de la realidad, ¿no? Y Ramón era un grandísimo observador. Estaba todo el rato fijándose en cosas, las anotaba y reflexionaba mucho. Era una persona que pensaba mucho, ¿no? Y antes de Ramón, más o menos antes de Ramón, realmente el humor que se hacía, en general, era un humor de chistes. Alguien humorista era alguien que contaba un chiste, ¿no? Iban dos y se caía al de en medio, o chistes un poco mejor construidos, ¿no? Desde las cosas más tontas o las cosas más complejas. Pero eran chistes, ¿no? El que hacía humor era alguien que contaba chistes. Todavía hoy en día hay gente del mundo del espectáculo que su manera de hacer humor es contar chistes. Se pone y se hace chistes, ¿no? Pero Ramón, cuando llega un poco a la escena de su época contemporánea, también él no estaba solo tampoco, llega con una cosa muy fresca y muy nueva, que es el hecho de reírse de todo. A él le daba igual todo. Se podía reír de las cosas políticas, sociales, de los objetos, de las tonterías, de las cosas cotidianas. A él le valía todo, ¿no? Y él generó una construcción muy absurda porque relativizaba todo, le daba todo igual. Luego tenía sus valores y su manera de pensar. Era una persona muy anarquista, pero también con valores éticos y demás. O sea, una cosa no quita la otra. Pero también se equivocó. También era un ser humano y se equivocaba en un montón de cosas. Hay cosas también muy feas que se pueden decir de él, que es como hoy en día algunas cosas suyas podrían estar canceladas, ¿no? O algunas actitudes. Pero en general era una persona que brillaba mucho y se le puede seguir defendiendo hoy en día. Porque su trabajo fue una novedad, ¿no? Por un motivo también, además, muy concreto, que tiene que ver, por eso he iniciado con el tema biográfico y demás. Nace en 1888 y muere en 1963. La gente que sabe de literatura o incluso de historia, con el tema de las generaciones, si lo pensamos, él está entre la generación del 98, la del 27, vive también la del 50. Él, además, está cerca de la generación del 27 clásica, pero también la otra generación del 27, que era la de los humoristas, que eso, si no lo conocéis, hay como, más allá de Lorca, Dalí, Buñuel, hay otra generación del 27 humorista, que por cierto, la generación del 27 también es muy humorista, lo que pasa es que ese trabajo no se suele ver, pero es que el humor, una vez entra como Ramón y lo permeabiliza todo y otras personas,
todo el mundo hace humor en una época. Eso la puedes ver en la literatura de casi cualquier creador de la época, ¿no? Pero también incluso la generación de las sin sombrero también están ahí y él le da valor también a eso, ¿no? Él tiene cierta misoginia por la época, cosa que por desgracia es así, por desgracia, que es una cosa que cuando te la vas encontrando dices, ay, qué rabia que incluso en esto. Pero con todo y con eso, era una persona tan relativista que incluso tiene un valor bastante positivo hacia la mujer y la valora. Él convivió incluso de manera afectiva con una autora que es, en principio, la primera periodista de guerra en España, que es Carmen de Burgos, que era de Jaén, y que ella firmaba como Columbine, aunque tenía otros seudónimos y demás. Era mucho más mayor que él y ella era una persona que para él era un referente, sus referentes eran mujeres también. Lo que pasa es que luego hizo una cosa totalmente cancelable, que es, él tenía una relación afectiva, probablemente en algún punto incluso sexoafectiva, pero también como de mucha admiración y tal, y en un punto se lió con su hija, porque la contrató para una cosa de actriz de una obra de teatro que iba haciendo, y tuvo un lío con la hija, y la otra le dijo, tío, te has cargado una amistad de ¿cuánto? ¿De 20 años? Claro, por temas de edad y de intereses y tal, pues claro, igual con ella no iba a poder tener nunca una relación formal, ¿no? Pero hizo un feo muy grande, ¿no? A Carmen de Burgos. Luego al final de la vida, de alguna manera, pudo estar más o menos conciliado, pero estuvieron mucho tiempo peleados. Lo digo para que veamos también que la vida de alguien te puedes dedicar a la risa y hacer las cosas incluso muy mal, ¿no? Pero con todo y con eso, incluso Carmen era una cosa que le perdonó en vida y le dijo, no, no te preocupes, ya está, cosas que pasan, y era una persona muy abierta, ¿no? Ramón tiene una estatua en Madrid, ¿no? Se le hizo luto nacional y es porque es muy importante, pero es muy importante por esto que os comento, porque dejó un pozo muy grande en el tema del humor, fue el primero que generó, no solo a nivel español, sino a nivel internacional, una revolución en el humor, ¿no? Él hizo algo que apenas se estaba haciendo y él, por estar en medio de varias generaciones, recogió todo lo que se hacía antes y todo lo que venía después, ¿no? Y entonces él admiraba a la gente más mayor le admiraba, pero también pasaba con la gente joven. Él se juntaba con todas las edades y demás, ¿no? Entonces él revolucionó el humor, haciendo algo muy fresco, muy absurdo. Esto que hoy en día lo vemos como muy poético y muy bonito, en su momento era muy revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, se alegató. Si lo descubrí algo así, igual yo creo que hay cosas con las que puedes enganchar, ¿no? ¿Y qué ocurrió con Ramón? Bueno, aparte también, perdón, que no se me olvide, los sismos. Ramón realmente, una de las cosas también que es importante en él, es que él viajó tanto y estuvo interesado por tantas cosas, que él en una época de tanta vanguardia, de tantos cambios, pensamos que en la época entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todo cambia de manera brutal. Todo lo que hoy en día pensamos, como decía antes, que es muy moderno, muy de ahora, si echamos un vistazo al pasado, resulta que hace 100 años, en el periodo entre guerras, ahí fue donde se consolidó y configuró muchas cosas, tanto de pensamiento, de cultura, incluso bueno, otras cuestiones, ¿no? Entonces él vive eso con una edad pues joven, bastante joven, 30, 40 años, entonces va de lleno y él viaja tanto por Europa y por otros sitios del mundo que recoge todo eso que está sucediendo, ese caldo de cultivo, todas las vanguardias, que eso igual la gente de Historia del Arte, pues si no las conocéis ahora, seguramente las conoceréis un poquito más adelante, porque algo más ¿Perdón? Después, es que no lo sé, porque me pierdo con los colores, pero sé que en algún momento lo veréis, ¿no? Y ahí sí que incluso eso nos conectamos mejor que con cosas del pasado, porque realmente lo vemos como algo súper novedoso. Todas las obras de arte que vemos hoy en día en un museo y demás, todo bebe de ese momento de vanguardia, ¿no? Incluso esto que digo, al hacer una defensa de Ramón del humor, todo lo que hoy vemos como humor, probablemente él lo haya hecho antes, incluso en formas, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, él bebió tanto de eso y sabía tanto que incluso publicó un libro donde recopilaba todo ese conocimiento sobre los ismos, que es ismos, ¿no? Que es de principios de los años 20. Y realmente en su momento era la única persona que hablaba de eso, porque era la única que había viajado a París y que conocía a la gente que eran artistas, algunos medio pobres y subsistían, y entonces tenía todo ese conocimiento en vivo y en directo, ¿no? O sea, él era una persona muy de la realidad, todo lo que estaba ocurriendo, si él lo hubiera tenido hoy en día redes sociales, todo eso lo compartiría con Reels o demás, o tendría una cuenta donde compartiría, o un canal de YouTube, sería Luisito Comunica, vaya, básicamente, porque viajaba muchísimo y todo lo que él veía, lo que le gustaba era compartirlo. Como en la época no había tanta facilidad para grabar vídeo, que fijaos, para hacer el de 1920 y pico, es una locura, pues lo escribía. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día las cosas que están en los libros, sobre todo lo antiguo, es un poco más rollo y más aburrido entrar en ellos, ¿no? Si fuera algo más visual, pues es más fácil, ¿no? Entonces, su importancia es por el tema del humor y sobre todo por el tema de las vanguardias. Él fue atravesado por todo y por todos. Él en vida conoció, si pensamos que desde 1988, bueno, vamos a darle desde 1898, desde el año 1900 poco, es decir, cuando ya tenía 15 años, 16, 17, hasta que murió, toda la gente, pero todo, mujeres, hombres, toda la gente importante
en España, en la creación cultural, e incluso internacionalmente, que tenga algo que ver con lo hispánico o no, él lo conoció en vida. Charles Chaplin, fueron amigos. Pitti Grigli, que era un famoso payaso de la época italiano, también. Aquí tengo algún referente más. Bueno, esto simplemente, esto es una cosa que a él le gustaba mucho, perdón, porque él fue importante, porque él aceptaba todo lo nuevo. Él siempre decía, no, lo nuevo, dádme lo nuevo. Por eso digo que si tuviera redes sociales, o sea, él tendría, no ha salido Blue Sky y él tendría la primera cuenta. Es que es real, o sea, es una persona que cuando la lee dice, ostras, qué moderno era el tío. Todo, o sea, acaba de salir el audio, es que grabó el primer vídeo con audio en la historia. Qué locura es esa, ¿no? Entonces a él le encantaba lo nuevo, él defendía lo nuevo, siempre lo nuevo, quiero lo nuevo, ¿no? Sin olvidar lo antiguo, pero él defendía como eso, ¿no? Entonces era una persona que se conectaba muy bien con la gente joven, venga, que venga, tal, ¿no? No sé si... El tema de los vínculos, esto que quería mencionar, ¿no? Tiene fotos muy bonitas también él, ¿no? Mira, ¿quién no quiere tomarse un café al lado de Ramón Gómez Serna ahí sentado? ¿No? Un cafecillo. Está como muy serio, luego era una persona que era muy poca seria, ¿no? Esto le estoy dando... Ha vuelto como atrás de nuevo, ¿no? Es que no sé si... Ahora, ¿no? No, pero pasa lo mismo, ¿no? Madre mía. No sé si pasa... Bueno, yo sigo diciendo... Sobre los vínculos quiero compartiros que como digo, en vida conoció a todo el mundo, ¿no? Él tiene un cuadro muy famoso que le pintó un pintor de la época que se llama Gutiérrez Solana, ¿no? Se llama Javier Gutiérrez Solana. Sí, ¿verdad? Digo, donde aparecen ahí se ve, ¿no? Los literatos de la época. Hoy en día eso no nos conecta nada, pero entonces esto era una cosa muy importante. Y esto es una charla de bar. Esto es una tertulia de café donde se juntaban todos los literatos de la época. Aquí está toda la gente importante. Ellos se juntaban en un café que se llama el Café del Pombo, que estuvo muchos años con él. Luego, cuando se fue de la guerra, luego intentaron volver a reabrir el proyecto, pero aquello no tenía mucho futuro, ¿no? Porque ya las cosas habían cambiado. Cuando él volvió luego a España, después de haber estado en Argentina, no encontró la misma España y él se puso muy triste. Luego incluso tuvo una depresión y tal, porque decía, ostras, ha pasado algo, claro, le ha pasado la vida, ¿no? Pero es muy interesante también los vínculos que él tenía. Entonces, yo he tenido una obsesión durante mucho tiempo, ahora ya me sigo sorprendiendo, pero ya igual porque conozco bastante, ¿no? Y es dónde me encontraba Ramón. Como digo, en cualquiera de los años, incluso posteriores a su muerte, yo iba dándome una vuelta y digo, Unamuno habrá tenido relación con Ramón, y yo me ponía a investigar a Unamuno, tal y cual. Ostras, pues no veía ninguna obra donde Unamuno hablase de Ramón Gómez Serna. Y un día me voy a Salamanca y voy al sitio, no sé cómo se llama, al sitio donde se investiga Unamuno, al centro de investigación de Unamuno, y de repente estoy mirando la documentación sobre Unamuno y veo que Ramón Gómez Serna le había dedicado una carta con una caricatura donde como a Unamuno le gustaba mucho hacer pajaritas de papel, origami, pues Ramón Gómez Serna le había dibujado la cabeza de Unamuno con el cuerpo de una pajarita de papel de origami. O sea, me lo he encontrado por todos lados. Yo luego he vivido también en el extranjero. ¿Verdad que de alguna manera he tenido una vida un poco ramoniana, ¿no? Que es como... le voy a dar aquí. Porque yo viví también en México y de repente decía, México. Hostia, pues Ramón había estado también en México y Diego Rivera, el marido de Frida Kahlo, le dedicó no uno, sino 2 cuadros y tenían una amistad muy íntima. O sea, Frida no le dedicaría un cuadro porque no coincidió, porque luego la historia de Frida es muy particular, pero su trabajo no se hizo famosa hasta que Dalí lo reivindicó, la verdad. Pero Diego Rivera, que entonces era también una eminencia, le dibuja este retrato cubista, ¿no? Donde hay varios Ramones y tal, y le pinta alrededor de las obsesiones de Ramón, que es el rastro, ¿no? Aquí en un libro, pero es que también le dedica un cuadro a la obra concreta del rastro de Ramón, que por esos años es cuando la había publicado, ¿no? Es decir, que sus vínculos se extienden por prácticamente todo el mundo, ¿no? Por toda Europa. Él fue miembro de honor de la Academia del Humor francés, como digo, junto a Chaplin y Pitti Grigli, y bueno, cosas que, por ejemplo, incluso gente más joven en la época, esto es una carta de Ramón a Gloria Fuertes, porque Gloria Fuertes le escribió a Ramón enseñándole sus poemas de manera muy tímida, ¿no? En plan... Ramón, esto es lo que he escrito, ¿no? Poemas de adulta, ¿no? La Gloria Fuertes hay que leerla. Yo reivindico mucho a Gloria. Yo soy un amante de Ramón y de Gloria. Los dos los tengo en el mismo altar, ¿no? Y también cuando yo descubrí a Gloria muy pequeño y luego ya de mayor digo, ¿habrán tenido conexión? Y de repente me encuentro con la carta, ¿no? No se conocieron en persona. Ramón estaba en Argentina, luego murió y no se pudieron conocer. Gloria todavía no era famosa, ni mucho menos. Y Gloria le mandó tímidamente sus poemas por carta a Argentina y Ramón, varios meses después, porque entonces las comunicaciones tardaban, ¿no? Varios meses, le responde en esta carta súper emotiva, bueno, no sé si la leéis, pero vaya, dice, básicamente le muestra como mucho amor, que le han encantado los poemas y sobre todo lo que nota en Gloria, dice,
la nota usted madrileñísima, ¿no? Porque Ramón era muy madrileño y dice, y eso me gusta mucho. Él que estaba en el extranjero, exiliado de alguna manera y tal, todo lo que le conectara con España, con Madrid, pues le daba como mucho amor y cariño, ¿no? Y entonces le dedica unas palabras a Gloria muy bonitas, ¿no? Y Gloria esta carta pues la conservó porque para ella era como un hito vital decir, ostras, Ramón ha leído mi trabajo y le ha gustado. Porque Gloria, si no habéis leído, está la poesía infantil, pero la poesía adulta, Gloria es una tía súper divertida. Hoy en día, además, ahora hay muchos reels que sale de repente Gloria fuerte y tal, pero es que Gloria es una tía muy divertida. Y ella bebe también de Ramón y sus textos son muy ramonianos. Luego se le quedó, a la gente que escribía un poco como él, o incluso a él mismo, se le quedó esta muletilla de un texto ramoniano, escrito así con mucho absurdo, mucha locura, donde casi todo tenía cabida, y donde la vida y la cultura o la creación no tenían como límite, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ya para finalizar, ya llevo aquí un rato hablando, Automoribundia, bueno, es el título que le da Ramón a su autobiografía, ¿no? Como esta cosa de la vida, o sea, estoy escribiendo mi biografía, pero yo sé que el camino es morir, ¿no? Entonces, en vez de escribir mi autobiografía, estoy escribiendo mi automoribundia. O sea, como que es cachondo hasta para ponerle el título a una obra, ¿no? Bueno, comentaros varias cosas. A él le obsesionaba la muerte, creo que como a cualquier ser humano, ¿no? Y a él que vivía mucho, Ramón era una persona muy viva que vivía, ¿no? Igual que le obsesionaba la vida, también le obsesionaba la muerte, ¿no? Y yo creo, Ramón muere, como digo, exiliado, eso yo creo que para él fue muy triste. La última parte estaba él un poco triste, igual un poco deprimido, porque a él le gustaba mucho España, vivía afuera, aunque lo pasó bien en Argentina y en otros países, pero a él le hubiera gustado estar aquí y morir aquí, ¿no? Entonces, bueno, cuando murió, pues a través de su mujer, Luisa Sofovich, lo trajeron aquí a España y lo enterraron con honores, o sea, poca broma. Y él está enterrado en España, que lo enterraron al poco tiempo de morir, ¿eh? No crees que tardaron mucho en traerlo. Murió en el 63. Él lo enterraron en el panteón de hombres, y hoy en día mujeres también, porque también hay mujeres, pero entonces se llamaba solo hombres, ilustres, ¿no? Pero del mundo de la cultura, porque hay varios panteones en Madrid, el de hombres ilustres, que ahí están los políticos y no sé qué, y los de la cultura. Aunque en el de los políticos también hay gente de la cultura, ¿eh? Algunos hay. Y a él le enterraron en la misma tumba que Mariano José de Larra. Ramón y Larra están en el mismo nicho los dos. Su tumba es compartida, si os fijáis, en la tumba pone Larra y ahí pone Mariano José de Larra, Fígaro, tal y cual, y luego abajo le pusieron una inscripción porque ahí también está enterrado Ramón. A mí me parece muy bonito y a la vez muy absurdo y es como una gran broma vital que alguien tan humorista como Ramón muera y lo entierren en la tumba de otro. O sea, ni siquiera tiene una tumba propia Ramón. O sea, y yo creo que eso, lejos de que hubiera sido algo como una infamia, en plan, jolín, es que no me han dado ni una propia tumba, yo creo que eso a él hubiera resucitado y se hubiera reído de sí mismo diciendo, hostia, es que ni me han puesto una propia tumba, qué triste, ¿sabes? Qué triste refiriéndome con la cosa divertida. Para algunos era muy triste, era como, ostras, no le han dado su propia importancia. Creo que estar en la misma tumba de Larra es un honor, yo creo que también, ¿no? Bueno, no sé si había alguna cosa más, porque con eso... Bueno, ya está. Yo quiero compartiros que ha sido tal mi obsesión por Ramón, que eso, que yo le he dedicado una obra de teatro. Ahora os pondré... bueno, voy a poner en el vídeo, esto es un pequeño tráiler. Y incluso en la Biblioteca Manuel Alto de la Aguirre tengo a Ramón y a Gloria Fuertes juntitos, la biblioteca de aquí de Málaga, que lo podéis ver en La Cristalera, que eso me lo encargó el Festival de Cine de Málaga, le dedico un homenaje también que están ellos, y con un QR, y en cada uno de los QR estoy yo actuando como Gloria, leyendo poemas de Gloria, y en otro como Ramón, ¿no? Bueno, ya está, esto un poquito el viajecito para conocer un poco más a Ramón y acompañaros. Muchas gracias. Ahí tenéis como mi trabajo, si queréis conocer mi trabajo, porque mi trabajo es principalmente de performativo, ¿no? Y loco. Yo ahora hago una cosa que
que es que hago exposiciones de viñetas gigantes en paredes y de alguna manera yo quiero pensar que los textos que van en esas viñetas son greguerías como las de Ramón. Mi manera de escribir también es muy ramoniana, ¿no? Y creo que os puede llamar la atención también si lo veis. En las redes lo podéis ver, pero ahora mismo justo acabo de bajar de la caja blanca, que la acabo de inaugurar ahora, y creo que puede llamar la atención. Es como si vierais greguería de este tipo por todas las paredes con ilustraciones. ¿Vale? Bueno, podéis verlo por las redes. Muchas gracias. Esa es una pregunta. Bueno, gracias a ti, Omar, por esta amena, entretenida e interesante charla, porque creo que también es digno de destacar esa habilidad, ¿no?, de hacer algo quizás más denso a menos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, curiosidad. A mí me llama la atención, os lanzo yo una pregunta, ¿no? Pero esta cosa de, claro, que es lo que sobre todo genera una reflexión de que a veces de autoras y autores que nos suena y que muchas veces no le podemos dedicar ese tiempo, y sobre todo el paso del tiempo que a veces es implacable y puede machacar mucho a gente que es muy interesante, que curiosamente la gente creadora hoy en día, la gente que nos dedicamos a esto, tú le preguntas a cualquier humorista y le dice Ramón Gómez de la Serna y muchos lo conocen y lo han visto. Pero luego es verdad que no hay tiempo a veces para estudiarlo y que el humor tiene esta cosa de que pasa el tiempo. Entonces, no sé vosotros si la habréis conocido y demás, yo os invito a conocerlo, ¿no? Pero que al final verle es como ver a cualquier humorista. No sé si hay alguna pregunta concreta que os llame la atención de algo de lo que haya dicho, que igual tampoco he podido profundizar, no se puede profundizar mucho en todo, ¿no? Del viajecito que da. Está todo el mundo A mí sí, callado. voy a romper el hielo, si alguien luego se anima. A mí sí me llama mucho la atención las conexiones que tú también has hecho un poco desde tu terreno de investigación con otros artistas. Y quizás, bueno, espero que conozcáis a Ignatius Farray. No. Y no sé si podrías comentarle algo sobre, bueno, lo ramoniano, que es bueno. al final humoristas actuales también. Supongo que conocéis a Ignatius Farray, ¿no? A ver si os suena, ¿no? Ignatius, claro, yo cuando empiezo a descubrir a Ramón y lo investigo ya más allá del placer, ¿no? Que digo, ostras, aquí hay una cosa interesante. Yo me doy cuenta con los paralelismos que hay de gente que es innovadora, rupturista, que hace performance y hace cosas muy locas, ¿no? Y me gusta el trabajo de Ignatius Farray, lo he leído luego, que ha publicado ahora varios libros y tal, sobre su vida, eso. Y sobre, en concreto, su biografía, su vida que publicó, cuando yo la leí dije, ostras, es como la biografía que publicó, la autobiografía que publicó Ramón Gómez de la Serna, la manera de construirla es muy parecida, es un humorista hablando de su vida, con mucho humor, con un texto muy divertido. Y yo empecé a investigarle, incluso yo hice, para terminar la carrera de filología, el trabajo de fin de grado fue una comparación entre Ramón Gómez de la Serna y Ignatius Farray, centrado en la autobiografía, ¿no? Pero que sepa, luego he conocido a Ignatius Farray, ahora hoy en día es amigo, de hecho, la cosa de la vida. Hice un TFG sobre Ignatius Farray, le emocionó, esto es una locura. ¿Quién te lo dirigió, perdón? Baena, Enrique Baena, el profesor Enrique Baena. Sí, sí. Porque era literatura comparada, que entonces era el responsable. No sé si ahora Enrique creo que no se está jubilado, pero bueno, no está tan activo, me imagino, ¿no? Claro que en principio es una locura, ¿no? Esta comparación, pero luego es verdad que había material. Porque yo, cuando lo hablé con él, dijo, pues que tú de esto sabes y hay mucho material, ¿no? Para hacer comparación. Y sobre todo porque el tema concreto era la autobiografía, ¿no? Ignatius, que ahora es amigo, como digo, él cuando le llega eso, ¿no? De hay un chico que ha hecho una comparación con Ramón, para él era un honor. Él fue, esto no es broma, porque no me lo ha dicho, él iba enseñando el TFG a la gente diciendo, me han hecho un trabajo comparándome con Ramón, para él era como una cosa de orgullo. Pero es que se lo enseñó hasta la editorial Planeta, que había publicado, y dijo, y yo me quedé cuando me dijo, ostras, el honor es mío, que todo eso, o sea, una cosa, yo lo hacía como desde la humildad, ¿no? Y ahora hay una amistad y, de hecho, es una persona muy interesante, ¿no? Yo creo que también esta cosa de reivindicar a los clásicos, pero sin olvidarnos de que conecten con lo actual, ¿no? Y Ignatius en ese sentido, pues fíjate, una persona que seguramente en general nunca hablará de... Es raro encontrarle hablando de Ramón, porque es un personaje ya igual un poco más olvidado, pero él lo tiene súper presente y él lo ha leído y él reconoce cosas que están en él, ¿no? Y en mucha otra gente también que hay. Además, hay una imagen muy visual que es cuando Ignatius se pinta la cara, sí. Vamos, igual que Ramón, que también es como una de las fotos más conocidas que tiene. Además, es como un calco exacto en ese sentido. Sí, Ramón Gómez de la Serna, para dar una conferencia, igual que estoy ahora hablando de él,
yo pensé, digo, me vengo con el traje también, yo suelo hacer la obra de teatro con el traje de Ramón, como habéis visto en el vídeo, pero ya me parecía una sobrada, ¿no? Digo, esta gente va a decir, este flipado este, que ha venido aquí. Pero bueno, por hacer la performance, ¿no? Pero Ignatius un día fue a hablar ¿cómo se llama? El jazz, no, perdón. Lo diré, este género musical de la Motown y demás, el rhythm and blues, no, rhythm and blues, no, perdón, el soul. Para dar una charla humorística un día sobre el soul, él no hizo un blackface tal cual, sino que se pintó entero negro, pero incluso para criticar la cuestión del blackface. Lo hizo Ignatius adrede, ¿no? Pero realmente hizo una disertación sobre el soul y todo ese valor de la negritud y demás, ¿no? Que él también es un sabedor y que lo conoce. Pues claro, es que Ramón hizo lo mismo hacía casi 100 años, pero para hablar del jazz. Él también puede dar una conferencia que le llamaron del jazz y tal, de música humorística, y dijo, bueno, pues si el jazz es una música que hacen los negros, lo estoy dando yo blanco, pues tendré que ser negro. Y se convirtió de repente en un jazzero negro, ¿no? Y se pintó todo, la cara, el cuerpo y todo. Es verdad que Ignatius iba con menos ropa. Ignatius se pintó el cuerpo y Ramón en ese sentido, bueno, en esa época se vestían trajes, ¿no? Pero sí, la verdad es que está guay. Está guay. Mario, te quería dar las gracias porque has hecho una conferencia performance muy divertida. Ahí hay por aquí algunos de los alumnos de una de las asignaturas que yo doy, que es novela, en donde dedicamos algunos días a hablar de Ramón Gómez de la Serna. Sí, bueno, la verdad es que me alegra muchísimo escuchar. Por eso algunos se sentían. Me alegro mucho porque no solamente has dicho algunas de las cosas que yo digo, porque al hablar de Ramón hay que hablar de Ramón, sino porque además lo has enfocado sobre todo desde la perspectiva del humor, sí. Que eso no lo podemos ver en clase, aunque trabajamos algo en la greguería y les pido que consigan greguerías y las cuelguen de manera voluntaria y creativa, y algunos lo hacen y se lo pasan bien, pero no podemos dedicar tanto tiempo a la cuestión del humor, así que te agradezco mucho que hayas abierto una nueva puerta más sobre lo que vemos en clase, y te agradezco porque a mí también es un personaje, en fin, luego si quieres nos tomamos algo y hablamos. Es fascinante, la verdad es que igual de repente os ha llamado, por mínimo que os haya llamado en general algo la atención, si de repente de ese hilito empiezas a tirar, tú dices, espérate, esta qué locura de tío es, de cosas que generó, vínculos rarísimos. Ya os digo, si de repente te vuelves obsesivo como yo, te lo encuentras en cualquier lado, ¿no? Pues yo voy a decir una cosa con esto, muchas gracias. Por cierto, me alegra muchísimo que en la asignatura de novela lo tengáis puesto. Es verdad que, claro, hay que acotar, y la novela pues se habla del género y del trabajo. Probablemente, no sé si estáis de acuerdo, que tiene cosas muy interesantes y otras que casi no merecen la pena a nivel del canon, ¿no? Es lo que has dicho, es que él lo escribía todo, todo lo que se le ocurría, todo lo conservaba, entonces es un escritor que no convulsivo no casi. Su producción final, y entonces no se deshizo de los ensayos, de las pruebas, y claro, cuando vas a evaluarlo dices, es que era bueno y muy malo, como todo. Pero es una locura porque eso, claro, es como todo el mundo, que tiene cosas muy brillantes y luego otras que igual pues más mediocre, sin más, ¿no? Pero en concreto él, como tiene esa compulsividad, tiene tanto que dices, espérate, es muy bueno, es muy malo, ¿cómo lo mido, no? A mí me fascina precisamente eso porque creo que es alguien también que se permitía el error, y eso es poco frecuente, pero creo que es algo más habitual en la persona humorista. El humorista se permite el error, de hecho el humorista, la persona humorista, ¿no? Humorista mujer, hombre, el humorista se ríe de sus errores, ¿no? Es lo primero, se pone como si fuera un espejo delante y voy a reírme de mí lo primero y luego ya me río del resto, ¿no? Pues yo voy a compartirte una cosa que es un deseo personal que tengo, precisamente con esto de literatura, las clases y el humor, ¿no? Pero de hace muchos años, no es algo de ahora reciente ni nada. Yo incluso cuando era joven y era estudiante, lo digo como si fuera muy lejano y terminé el año pasado, como aquel que hice. Es que yo he estado 14 años en la universidad, porque yo soy una persona muy vaga, porque me he dedicado a otras cosas, me da mucho gusto darme el paseo. Yo empecé en el año 2007 a estudiar y terminé la carrera en el 21. 14 años de carrera, ¿qué os parece? Pero luego he sacado mi asignatura. No, es porque, bueno, he hecho otras cosas, ¿no? En el camino, la verdad. Pero un deseo que yo tenía incluso desde ese principio, cuando yo ya descubro lo que es la universidad y lo que hay, lo que no hay, lo que se podría ser y lo que a veces no es y tal, un deseo que yo tengo personal es, igual que hay literatura y cine, ¿no? O literatura erótica, que creo que seguirá, no sé si sigue esa asignatura, ¿no? Que es muy interesante, yo recuerdo disfrutarla muchísimo, de hecho, porque para mí, y creo que para cualquier persona humorística o con ese interés, todo lo que sea transversal y que imbrique varias cuestiones es muy enriquecedor. Dice, literatura, qué bien. ¿Me lo mezclas con el cine? Ah, pues mejor. Genial, más cosas, ¿no? Cualquier cosa. Entonces yo tengo un deseo personal de que hubiera una asignatura en la universidad de literatura y demás que fuera literatura de humor. Yo tengo una... A mí me encantaría darla, de hecho. Yo no sé cómo se llega a eso, luego os preguntaré cómo se llega a ser profe de eso.
porque, ¿no, verdad? Pero es algo que yo veo que no se atiende. En toda España solo hay una facultad o un sitio donde se estudia el humor, principalmente el gráfico, que suele estar más vinculado a comunicación, no tanto a la parte literaria, que también el cómic y el humor gráfico también lo considero literatura. Yo que me dedico a esto lo considero también, porque hay texto y hay verbo, hay acción, hay narrativa. Solo hay una facultad que es la de Alcalá de Henares, el instituto, bueno, la facultad de Alcalá de Henares dedicada al humor gráfico, no sé ahora mismo las siglas, no me acuerdo. Hay una dedicada al humor gráfico, pero como algo insólito en España. Y no hay ni siquiera asignaturas que se dediquen a la literatura de humor. Probablemente España sea uno de los sitios más importantes para el humor a nivel internacional, porque, bueno, pensemos en el Quijote, como nuestra mayor obra literaria es una obra humorística. Entiendo que en la literatura, y yo lo he estudiado así también, con mucho placer, pero entiendo que cuando uno hace un análisis literario nos quedamos con esta cosa de, bueno, es que el Quijote está muy alto y es muy importante y es un libro maravilloso porque además encierra muchas cuestiones dentro y demás, pero si perdemos el horizonte humorístico, yo que lo reivindico todo el rato es que el Quijote, nuestra mayor obra de arte en España, es un libro de humor. Y fuera sí, es curioso porque fuera sí se dan cuenta, a Gloria Fuertes le pasó. A Gloria Fuertes, en los 50, 60, que ya se fue a dar clase a Estados Unidos, le decían, pero la gente aquí en España no ha leído tu trabajo. Y su trabajo, primero porque era mujer y era muy denostado, pero también porque era muy humorístico. Gloria es muy divertida, es que la ley dice, hostia, es que Gloria podrían ser tweets o reflexiones de Instagram, es que vaya, que por eso ahora en Instagram se publican vídeos y dice, pues la tía es súper fresca. Y Ramón, claro, él es más mayor, le pasaba 3/4. Entonces yo sí reivindico, y ya incluso como deseo personal, a mí me encantaría hasta impartirlo, ¿no? Es decir, no hay nadie, yo lo doy por placer, monto una aula afuera, ¿no? Os hago la competencia, monto una aula pequeñita afuera en la calle de la facultad para dar literatura de humor, ¿no? Yo tengo muy investigado y un deseo que tengo hace muchos años, pues bueno, ahora tengo 36, pues igual tengo hace ya casi 20 años. Me empecé en el 2009 pensando, soy por 15, 16 años, que pienso, oye, ¿por qué no hay esto? Y me acuerdo que en su momento incluso lo pregunté, pero bueno, me he dedicado a otras cosas, pero es algo que creo que puede ser muy interesante. Porque el humor al final no tiene por qué ser eje troncal de nada, es como una herramienta más, pero cuando entra lo permeabiliza todo. Entonces es verdad que puede ser muy enriquecedor, ¿no? Qué guay. Ojalá podáis atenderlo también algún día, si os mola. Ojalá. Una última pregunta por aquí, Antonio. Sí, bueno, si no hay nadie me lanzo yo. Bueno, te quería felicitar, me ha encantado la ponencia, la charla, muy amena. Y bueno, me ha dado ganas de redescubrir a Ignacio Farray en la vida moderna, creo que era. Bueno, redescubrirlo está guay, la vida moderna, ¿eh? Se Sí, sí. disfraza de chamán, encarna un rol donde él mismo interactúa con el público en el propio programa. Sí, sí. Creo que está muy funado por parte de la dirección porque se le iba de control. Sí, sí. Eso es parte, ¿no?, del espíritu ramoniano que tú comentabas, de ir a las máximas consecuencias también del humor. Es cierto. Y luego, con esto que dices del Quijote, también recuerdo haber leído un artículo de Gustavo Bueno. Me perdonan los profesores porque un profesor que está muy alejado, ¿no?, Gustavo Bueno, pero donde decía que Don Quijote es uno de los pocos personajes que transcurre disfrazado toda su trama. Y eso también demuestra un poco ese horizonte, ¿no?, humorístico que hay en esa novela. Y ya por último... Es que, perdona, es que Don Quijote es una performance. O sea, un señor que sale disfrazado de caballero antiguo a resolver problemas. Es como si ocurriera hoy en día. Es que es una locura, es que es una performance. Un festival de perdón. No, sí, quería preguntarte, con esta documentación que has traído aquí sobre Ramón, yo hay un autor que me encanta, gaditano, Carlos Mundo de Ori, que él tiene sí, claro. una variante que es el aerolito, ¿no? Sí, sí. Y él en el proceso creativo hablaba de que es como un meteorito que aterriza en la mente y en el proceso de escritura lo vuelca de manera inmediata. Sí. Entonces, ¿cómo trabaja Ramón las greguerías? Porque claro, a priori es un formato muy breve, pero imagino que no es tanto una inspiración o un trance o un arrebato, sino una fórmula que tú mismo has comentado, ¿no?, metáfora más humor, que implica una concentración, una pausa, aunque el humor es algo que es espontáneo, creo yo. Sí, es que esto es curioso, porque qué guay la pregunta, bueno, qué guay, a mí me parece muy guay, igual de repente que esta que pregunta más rollo, ¿no? No, pero hablar sobre la creación de esto de la greguería, ¿no? Y es muy interesante porque dice, espérate, ahí había un reposo, una meditación, ¿eso se ha hecho con cabeza o ha venido como una inspiración divina? Pues diría que un poco de los dos, y aquí me voy a poner como la persona que ha estudiado filología, que sabe investigar o que piensa al menos de manera filológica cuando investiga un texto con distancia y tal, pero también con el acercamiento de alguien que crea. Yo todo el rato estoy creando. Yo podría poner ahí, tengo en el blog de notas, yo voy caminando y se me van ocurriendo cosas. Antes, que ahora no se me va a venir, pero antes estaba en la cafetería tomándome la infusión
y no sé qué cosa que he visto que ya se me ocurrió, no sé, una idea, ¿no? Y lo que pasa es que no he sacado el de este para apuntarla, ¿no? Y entonces, por mi propio proceso creativo, cuando yo leo a alguien, incluso cuando se estudia a alguien que tenga que ver con la creación, yo me he dado cuenta que normalmente la gente que lo estudia, no lo digo como algo malo, sino como una realidad casi que es lo que hay, ¿no? Se le estudia con esa distancia, porque la persona que lo estudia no necesariamente es una persona creadora. Entonces, quizás no conoce los procesos creativos a nivel de pulsiones internas. Cómo tú te sientes en el día a día para sacar cosas de tu cabeza y ponerte a escribir lo que sea, poesía, escritura, hacer un cuadro, lo que sea, ¿no? Y entonces con el tema del humor ocurre una cosa, aquí es que como la herramienta fundamental es la observación, tú no puedes estar tumbado o inerte. O sea, en todo caso ese reposo te puede servir para afilar cosas o mejorarlas, por así decirlo. Pero realmente tú estás todo el rato vivo, ¿no? En el caso de Ramón era así. A él se le caían, yo lo leo y alguna gente incluso que hablaba de él en vida, a él se le caían las greguerías de la boca. En el sentido de decir que realmente ese proceso no era para nada meditado. O sea, él hablaba así, construía así porque su cerebro era, o sea, yo no me lo quiero imaginar drogado. No tengo constancia de que estuviese drogado, pero probablemente lo estuviera porque hablaba de joven que había tomado lauda, ¿no? O sea, drogarse se drogó, fumó porros, vaya, que no lo ha hecho. Pero lo digo porque es una persona que su mente no lo necesita. Hay otra gente que en el mundo de la creación dice sí, porque me puede abstraer la droga y tal, ¿ok? Pero en su caso no. ¿Por qué? Porque su mente humorística funciona a 2200 por hora. La gente, no sé si decir normal, pero la gente habitualmente estamos en la realidad, seguimos ciertas inercias y demás, y él no funcionaba así, igual que la gente sobre todo que se dedica al humor. Está todo el rato pendiente de lo que sucede en la realidad. Entonces, mientras tú estás paseando, él ha visto 200 cosas, que eso es algo también muy pesado, convivir con eso, ¿no? Yo me imagino que es lo que decía antes, tener un escritorio con tantas cosas, que de repente te venga esa cosa de pulsiones, eso también es agotador, ¿no? Pero soy consciente de que eso ocurría así y no podía ser de otra manera, porque es la única manera de crear el humor. Te sale como una pulsión fuerte, porque creo que en el fondo es un poco una maldición. Y porque tiene que ver con la filosofía de vida, es como tú ves la vida. No, si tú quisieras construir, es como ahora la IA, ¿qué es lo que falla un poco a la IA? En la construcción del humor, precisamente. Porque le falta toda esta cuestión de la vivencia, de la realidad cotidiana y tal. La poesía también tiene de eso. ¿Por qué? Porque el humor y la poesía se construyen exactamente igual, con los mismos mecanismos. La hipérbole, perdón, la metáfora, el juego de palabras. La poesía y el humor se construyen igual, con los mismos mecanismos, pero el objetivo es distinto. Entonces, pero el mecanismo es el mismo. Entonces, ese jugar con la palabra y con el pensamiento tiene que tener también una cosa de vivirla. Por eso también la poesía tiene una cosa más allá del reposo, tiene una cosa también de vida, ¿no? Tú estás viviendo cosas que hacen que te llegan y las sacas, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Ramón había esta cosa compulsiva y de tirar, que se le caían las tonterías por la boca, pero luego no olvidemos que al final currar era un currante. Y eso sí necesita un reposo, una meditación, una constancia, un trabajo. Tampoco nos volvamos locos, porque él también vagueaba y hacía muchas cosas, podía ser disperso también, pero había un curro al final también para publicar tanto y en un momento en el que los medios que eran analógicos. Y un tío con tantos intereses, como digo, si él hubiera tenido hoy en día TikTok, pero se hubiera tirado 5 horas mirando TikToks, no solo construyéndolos, no olvidemos. O sea, que pensamos a veces, uy, este lo hace, sí, pero también, y las horas que te dedicas a ver y a consumir, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, tengo esta cosa cutre, pero es que él hacía lo mismo. Un blog de notas del móvil y estás paseando o de repente vives algo y corres corriendo a apuntarlo. Luego la puedes afinar. Por ejemplo, esto, y le pasaba también a Ramón, esas ideas, si las anotas, porque algunas cosas se olvidan, ¿no? Y él lo decía. Él la notaba mucho también. Algunas son susceptibles de quedarse así tal cual y hacer una greguería, algo muy sencillo, o luego algunas daban pie para construir una cosa mucho más grande, una novela, una cosa teatral, una performance. Ah, con esto puedo contar esto, tal y cual, ¿no? Yo que sé, aquí por ejemplo, que en tu funeral suene la Macarena y todo un cuerpo de baile se ponga a bailarla, ¿vale? Esa performance para el día de tu funeral, ¿no? De repente la gente estaba muy, muy triste, pero de repente se puso la Macarena y todo el mundo bailarla, ¿no? Estoy en el tren de Madrid-Salamanca y hay una persona viendo Aladina, la serie de Paz Padilla, no sé si os suena, que ahora está en Amazon Prime, la de los 2000, de principios de los 2000, lo estaba viendo en una tablet, ¿no? De repente yo me sentía como, digo, ostras, estoy en un viaje, en un tren que viaja al pasado. Como de repente que está una persona viendo una serie del 2001, ¿no? O yo me imagino, por ejemplo, un museo repleto de gente con obras, o sea, un museo que está lleno de visitantes, ¿no? Pero las obras de arte que están expuestas en el museo en realidad son obras de arte que lo que están representando es gente visitando museos.
Un museo donde las piezas son gente visitando museos, ¿vale? Esa locura, ¿no? Teletrabajar, sustituir el trabajo por ponerte a ver televisión, por ejemplo, ¿no? O esta cosa, salir del tren, ¿no? Estar en un tren y ya el tren llega a su destino, salir del tren despidiéndose uno a uno de todos los pasajeros, ¿no? Hacerlo como por pura amabilidad, como de ahora yo me voy, uno a uno y me despido. Bueno, yo tenía un espectáculo que hacía con un compañero y ahora cuando lo hago solo lo hago de vez en cuando, donde yo me despedía uno a uno dándole un beso a todo el mundo. Una cosa, me pintaba los labios de negro y le decía a la gente que le iba a hacer, al principio del espectáculo decía, al final os voy a hacer un beso negro a todos. Y entonces, bueno, pues, hacía un beso negro. Cantantes flamencos que usan una silla gamer en vez de una silla de estas típicas de flamenco de NEA, esa imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De usar un cantante flamenco hondo, pero con una silla gamer, ¿no? Entonces, este tipo de observaciones que vienen de vivir, de verlas, de que se te ocurre, no de estar solo sentado y de estar pasivo, sino de vivir cosas, ¿no? Solo pueden ocurrir si vives. Y entonces a él le pasaba 3/4 de lo mismo. Además, cuando le lees en la biografía, aunque a veces te lo dice, ¿no? Como esto me pasaba, hay que saber leerlo. Pero es que eso le pasa a casi todo el mundo de la creación, hasta a un Cervantes realmente. Si nos vamos. Lo que pasa es que hoy en día es más fácil documentarse y conocer los procesos. Le puedes preguntar a alguien, oye, ¿tú cómo lo haces, no? Y entonces es muy difícil. Pero es verdad que la investigación, y no lo digo como algo malo, sino como una realidad que a veces imposibilita, y es que ponerse en la parte de la persona creadora, en vivir esos procesos, como son a veces muy complejos y de pulsiones internas, no es fácil verlo hasta que te lo cuentan, ¿no? Pero él era así, claro, una mezcla entre la cantidad de cosas que decía y le salían, y de vivirlas y de improvisar, y del reposo también, de decir, bueno, ahora tengo que hacer un libro, tendré que hacer una selección, luego tú le miras sus textos, y en otros, en la vida de otros, cuando decía, no, yo le vi a él trabajar haciendo esto, no sé qué, y llamó a fulanito, y le ves sus libros de cuentas, ¿sabes? Como que en el fondo es una mezcla un poquito, ¿no? Vivir supongo que tienes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Omar. Cerramos aquí. Gracias, chicos, también por aguantar sí, hasta el porque hemos final. estado al final.